Una joven llamada Carón está junto a una verja, admirando un arbusto de flores blancas. Le dice a su hermano mayor que son preciosas, y él está de acuerdo. Se agacha y arranca con delicadeza una de las flores de su tallo. Él coloca suavemente la flor en el cabello rubio de Carón, diciéndole que le queda perfecta. Ella lo mira, con las mejillas sonrojadas, y le da las gracias a su Nini. Mientras un pétalo solitario cae de otra flor, la expresión de Carón cambia a una de preocupación. Su hermano lo nota de inmediato y le pregunta qué le pasa. Ella se pregunta en voz alta si arrancar la flor le habrá dolido. Su hermano, al darse cuenta de que la ha disgustado sin querer, se apresura a tranquilizarla diciéndole que no es culpa suya. Reflexiona para sus adentros que es una buena señal. Carón va camino de convertirse en una persona amable. El chico atrae a su hermana en un cálido abrazo, rodeado por las imágenes etéreas de un hombre severo de pelo oscuro, una sirvienta de pelo azul y una chica con orejas de animal. Hace un voto silencioso de cambiar el futuro que le espera a su hermana. Se revela que ha reencarnado en el mundo de un juego como el hermano mayor de la villana, un personaje destinado a morir. Ahora, poseedor de un poder inmenso, está decidido a criar a su hermana pequeña y reescribir su destino. La escena se hace añicos. Un joven de pelo oscuro se despierta sobresaltado, con el rostro contraído como si despertara de un sueño muy vívido. Se frota los ojos, reconociendo las imágenes fugaces como visiones de una vida pasada. Recuerda un doloroso recuerdo de su entonces novia exigiéndole saber quién era más importante, si su hermana o ella, afirmando que era una petición de sus padres. Al ver la mentira, le había dicho que debían romper. También recuerda a su cariñosa familia, pero una nota en una pizarra revela los exigentes horarios de trabajo de sus padres, que a menudo los mantenían fuera de casa hasta altas horas de la noche. Debido a su ausencia, él tuvo que ocupar su lugar, lo que significaba cuidar constantemente de su hermana menor, que estaba enferma. Recuerda atenderla mientras tenía fiebre en la cama e intentar convencerla de que se comiera las zanahorias en la mesa. Esa había sido siempre su realidad. Recuerda el simple y reconfortante acto de sostener la pequeña mano de ella entre las suyas. El recuerdo fluye hacia el momento presente. Llega a casa, con una bolsa de la compra, y anuncia que empezará a preparar la cena. Desde el sofá, su hermana tose débilmente. Pide algo de beber, pero luego corrige su petición, pidiendo su mezcla especial de té caliente. Él acepta de inmediato. Encuentra a su hermana en el sofá, absorta en la parte de combate de un juego familiar. Ella anuncia que está jugando la ruta de Oruka-kun. Él le suplica que no proyecte su propio dolor en todo lo que hace. Alargando la mano, le toca la frente y se da cuenta de que tiene fiebre. Le dice que ya basta de juegos y que debería volver a su habitación a dormir, pero ella protesta, declarando que ya ha decidido terminar la ruta del personaje hoy mismo. Él suspira, sin ver otra opción. Como solución intermedia, toma el mando para jugar en su lugar mientras ella se tumba en el sofá a mirar. Ella lo considera un buen acuerdo. Mientras él juega, su hermana le pregunta si prefiere personajes como la villana, Caroline. Él responde que solo ve a un personaje lamentable que nadie amó jamás. En la pantalla, Caroline lamenta su derrota antes de morir. Su hermana se percata de su muerte con un silencioso "ah". La voz de su hermana interrumpe el audio del juego. Ella especula en voz baja que probablemente también abandonará la partida a mitad de su vida. Él se vuelve, sorprendido, y le dice que no diga esas cosas. Intenta ignorar sus palabras morbosas con una broma, declarando que en el futuro, cuando ella traiga un novio a casa, él será quien lo apruebe. Ella protesta débilmente que ese deber le corresponde a un padre, pero el momento alegre se desvanece en una cruda realidad. En un hospital, su hermana, Nanami, yace en una cama, conectada a una máscara de oxígeno y a un suero. Se disculpa por haberle causado problemas toda su vida y le da las gracias. Abrumado por la emoción, él le agarra la mano, llorando su nombre e insistiendo en que nunca fue una molestia. Sus palabras fueron las últimas. Él se sienta encorvado en una silla junto a su cama de hospital, con el cuerpo de ella ahora inmóvil y cubierto por una sábana blanca. Así fue como la vida de su hermana llegó a su fin. El silencio de la habitación del hospital se rompe por el sonido agudo y repentino de un teléfono. La llamada trajo más tragedia. Una voz al otro lado le informó de que sus padres habían tenido un accidente de coche. La teoría de la policía era que habían estado conduciendo de forma imprudente, desesperados por llegar al lado de su hija en sus últimos momentos. Y así, se quedó solo, de pie bajo la lluvia ante sus tumbas. Había dejado de forjar relaciones significativas con nadie. Tras la repentina muerte de su hermana y sus padres, se apoderó de él un miedo atroz a volver a perder a alguien cercano, lo que le llevó a una vida de silencioso aislamiento, marcada únicamente por el tecleo de su teclado. Su trabajo solitario fue interrumpido cuando un colega lo agarró por detrás, insistiendo en que se uniera a ellos para una sesión de copas de la empresa. Intentó negarse, explicando que estaba ocupado, pero su compañero se mantuvo firme, advirtiéndole que la dirección se enfadaría si no iba. Allí, en el restaurante, una colega, An Sou-san, mostraba con orgullo una foto de su nuevo bebé. La conversación se centró entonces en él, cuando otro compañero le preguntó a Satou si estaba casado o tenía novia. Él admitió en voz baja que su última novia fue en la universidad. Ella entonces intentó hacer de Celestina, sugiriendo a una joven de su mesa. An Sou-san mencionó que la chica lo había encontrado atractivo durante el almuerzo y le propuso que tuviera una cita sencilla con ella solo para ver si eran compatibles. La otra mujer se sonrojó, claramente avergonzada por la repentina atención. Comprendió de qué iba realmente la reunión. Cortésmente, declinó la oferta, explicando que no buscaba un romance en ese momento.
La mujer se disculpó por presionarle, y él respondió que probablemente había mucha gente más adecuada para ella que él. La interacción le dejó la sensación de estar siendo pinchado por una cama de agujas. Caminando solo a casa por la ciudad de noche, reafirmó su preferencia por la soledad, decidiendo simplemente comprar algo en una tienda y volver a casa. Al entrar en el paso de peatones, los faros cegadores de un vehículo se abalanzaron sobre él. En ese último momento, se dio cuenta de que su vida había terminado. Su último pensamiento fue de alivio, se alegraba de haber rechazado a la chica, ahorrándole el dolor de su pérdida. Su conciencia regresó, pero no al mundo que conocía. Había reencarnado en un bebé. Se preguntó si sería un castigo divino por haber hecho llorar a aquella mujer. Mirando a su alrededor, se encontró en una habitación grande y opulenta mientras una voz anunciaba que era hora de que Lord Sax tomara su leche. Se sobresaltó cuando una doncella empezó a darle de comer con un biberón. La vestimenta y el diseño interior de estilo occidental eran confusos, pero la doncella hablaba japonés. Esto debe de seguir siendo Japón, razonó, sintiendo como si le hubiera tocado la pajita más corta en esta nueva vida. Tumbado en la cuna, procesó su nueva realidad. Tenía 2 cuidadoras que lo atendían, y comprendió que ninguna de ellas era su madre. La voz de la doncella interrumpió sus pensamientos, diciéndole al niño lento que se diera prisa y se terminara el biberón. Escuchó los susurros de las criadas, que lo llamaban un niño lamentable e inquietante que nunca lloraba ni reía. Notaron su pelo blanco y especularon qué significaba que era incoloro. No podía ver, pero procesó sus palabras, preguntándose por el significado de su descripción. Se dio cuenta de repente de que, más allá de ser alimentado, bañado y que le cambiaran los pañales, estaba siendo completamente desatendido. Sabía que esto era peligroso. Por dentro, era un adulto de 27 años, y recordaba haber aprendido sobre un experimento de la Edad Media en el que los bebés abandonados sin afecto morían todos antes de su primer año. Esta revelación solidificó su determinación. Recordando el desamor de su vida pasada, decidió que era mejor no involucrarse profundamente con nadie. Se negaba a experimentar ese tipo de pérdida por segunda vez, era mejor no formar ninguna relación desde el principio. Esa determinación fue puesta a prueba de inmediato. Ahora, siendo un niño pequeño, observó cómo una criada le presentaba a un bebé recién nacido. Llamó hermosa a la infanta y declaró que era su hermana. La palabra lo golpeó como un mazazo. Ya había decidido que no deseaba tener otra hermana. Su conmoción se profundizó cuando un hombre y una mujer entraron en la habitación. La mujer, su madre, arrulló que Sech había crecido mucho. El hombre de rostro severo, su padre, simplemente le dijo a la criada que ya había hecho suficiente. Mientras adulaban a su nueva hermana, llamándola linda, la verdad se le vino encima, esos eran sus padres. El momento de paz se hizo añicos cuando el bebé en la cuna soltó un llanto penetrante. Para Sech, el sonido era ensordecedoramente fuerte. Sus padres, sin embargo, solo estaban molestos. Su madre suspiró que Caroline estaba llorando de nuevo, llamándola una niña ruidosa. Su padre sugirió que se fueran a tomar el té, y ella aceptó de inmediato. Con eso, se dieron la vuelta y se fueron, el sonido de la puerta al cerrarse resonando en la habitación. Sech se quedó helado, incrédulo. Salió de su estupor, corriendo hacia la puerta y golpeándola con sus pequeños puños. No podía creerlo. ¿Iban a dejar a un bebé solo en ese estado? Él se asoma por detrás de una pared, escuchando a 2 sirvientes discutir sus deberes. Confirman que tanto Lord Sax como Lady Caroline han sido alimentados y que aún no necesitan que les cambien los pañales. Al concluir esto, deciden simplemente dejar a los niños solos. La mente del pequeño hierve de rabia silenciosa, gritándoles que hagan su trabajo. Su frustración aumenta en la guardería. Mientras su hermana llora desde la cuna, él intenta restarle importancia, pensando para sí mismo que no es su problema. La habitación está llena de bloques de construcción esparcidos. Examina el entretenimiento proporcionado con desdén. Coge un libro de ilustraciones y se molesta al descubrir que las palabras están escritas en japonés, una reliquia de su vida pasada. Luego mira los bloques de construcción, preguntándose qué clase de extraña fijación es esta para un hombre con una mente de 28 años. Su búsqueda de una distracción adecuada termina con un suspiro. No le queda más que un simple sonajero de bebé. Se acerca a la cuna y, con vacilación, le ofrece el sonajero a Caroline. Sus grandes ojos llorosos lo miran fijamente, y su llanto se calma por un momento. La falta de reacción de ella agota su paciencia. Con un movimiento brusco, le lanza el sonajero directamente a la cabeza, decidiendo que ya no es su problema y que puede seguir llorando sola. El impacto provoca un nuevo y fuerte llanto del bebé. Se da la vuelta, intentando ignorar el ruido y concentrarse en su libro, repitiendo que no es su problema. Pero una mirada al reloj de la cómoda le hace caer en la cuenta de algo, ya ha pasado la hora de la leche de Caroline. Esta revelación lo impulsa a actuar. Camina hasta la puerta y llama repetidamente. Desde el otro lado, oye a los sirvientes comentar que Lord Sax solo está jugando a llamar a la puerta. Comprende con una sensación de desánimo que lo están ignorando deliberadamente. Ignorado sus golpes, divisa el cordón de una campana para llamar a los sirvientes. Desesperado, corre y salta, esforzándose con todas sus fuerzas por alcanzarlo. Pero su pequeño cuerpo no llega, y se estrella contra el suelo con un grito. De repente, la puerta se abre de par en par, revelando a la sirvienta de pelo oscuro. Poniéndose en pie de un salto, Sech señala urgentemente a su hermana, gritando que traigan leche. La sirvienta, con cara de sorpresa, se acerca a la cuna y levanta a la llorosa Caroline.
Sech los observa, con los brazos cruzados en señal de profunda frustración. Observa cómo la doncella, tras terminar de alimentar a su hermana, anuncia su partida. Por un momento, Caroline está contenta, bebiendo tranquilamente de su biberón. Su alivio es efímero. Una repentina y terrible revelación lo golpea con una claridad alarmante: los pañales. Con la tarea completada a regañadientes, mira a Caroline en su cuna. Ahora, con el estómago lleno y un pañal limpio, ella gorjea felizmente. Se aparta bruscamente, frunciendo el ceño. Insiste para sí mismo en que esto es algo de una sola vez, razonando que solo ayudó porque su llanto lo estaba molestando, pero la negligencia persiste. Sin ninguna doncella a la vista, se encuentra una vez más atendiendo a su hermana dormida. Intenta leerle una canción de cuna de un libro, cuestionando la extraña letra, antes de resignarse a cambiarle el pañal una vez más. Continúa leyendo el libro de ilustraciones, describiendo los sonidos de un rábano y una zanahoria. Para su sorpresa, Caroline patalea de alegría, aparentemente cautivada por la historia. El tiempo pasa. Caroline es ahora una niña pequeña y, mientras juegan con bloques, logra sentarse erguida por sí misma. Él elogia su logro, llamándola asombrosa. Radiante de orgullo, ella toma un solo bloque y se lo ofrece. Él acepta el pequeño regalo con una sonrisa amable y genuina, dándole las gracias. La sonrisa de Caroline se ensancha en una felicidad compartida. El tierno momento es destrozado por la repentina aparición de la doncella. Ella estalla, declarando que la habitación es solo para cosas de niños, no para él. Luego, se derrumba en una extraña rabieta, lamentándose de que está aburrida y que cuidarlo es su único entretenimiento. Los dos niños solo pueden mirar, atónitos en silencio. Él se disculpa rápidamente con su hermana, quien parece haberse asustado por el arrebato de la criada. Más tarde, acostado en su cama, maldice su situación. La criada había continuado con su berrinche hasta quedar satisfecha. Una ola de calor lo invade y se da cuenta con pavor de que tiene fiebre, probablemente gripe o algo contagioso. Su principal preocupación es por Caroline, que duerme en su cuna cerca, no debe contagiársela. Se levanta y llama a una puerta en busca de ayuda. La criada de cabello oscuro y el hombre severo de cabello negro responden. Sech explica que tiene fiebre y que se la contagiará a Caroline si permanecen en la misma habitación. Sin embargo, el hombre afirma que no puede permitir un cambio de habitación sin el permiso del señor, aunque solicitará un médico. Frustrado por la burocracia, abandona la pretensión de ser un niño y exige que al menos muevan su cama lo más lejos posible de Caroline. El hombre parece sorprendido, pero accede. Mientras el hombre va a atender a Caroline, la criada le susurra, señalando cómo Sech habló exactamente como un adulto a pesar de tener solo un año. Le parece perturbador, sugiriendo que podría estar poseído o maldito. Sech, solo, no puede hacer más que observar. Acurrucado en su cama, que ahora ha sido movida, reflexiona sobre su error. Se da cuenta de que podría haber sido una mala idea dejar de actuar como un niño. Pero la fiebre se intensifica, le duele en la cabeza y todo el cuerpo. Recuerda vagamente que la última vez que tuvo una fiebre tan fuerte fue cuando era un niño, en su vida anterior. El recuerdo se vuelve más claro. Siempre que tenía fiebre en ese entonces, su hermana, Nanami, siempre estaba a su lado. Perdido en el delirio, oye un llanto desesperado en la oscuridad. Llama el nombre de su hermana, Nanami, preguntándose quién llora tan desconsoladamente. En su sueño febril, extiende la mano, su yo del pasado le promete a su hermanita que su hermano mayor se quedará a su lado, rogándole que deje de llorar. El sueño se desvanece mientras se agita en la cama, su mente febril registrando un llanto débil y distante. Recuerda que lo trasladaron a esta habitación, preocupados de que su enfermedad pudiera ser contagiosa y queriendo mantenerlo alejado de Caroline. El sonido se hace más fuerte y se da cuenta de que es ella. Al otro lado de la habitación, Caroline está de pie en su cuna, con lágrimas corriendo por su rostro mientras llama desesperadamente, Nini. Nini. Sus ojos se abren con incredulidad, el sonido atravesando la neblina de su enfermedad. Se da cuenta con una sacudida de que lo está llamando a él, a su hermano. Es la primera vez que Caroline se refiere a él de esa manera, y el afecto inesperado lo conmueve profundamente, sobre todo porque sentía que solo la había cuidado por necesidad. El pánico lo invade al verla intentar salir de la cuna. No, grita, forzando a su cuerpo tembloroso a moverse. Pasa las piernas por el borde de la cama, pero las fuerzas le fallan y se desploma pesadamente en el suelo. Ella llega a él sana y salva. Él la atrae en un abrazo desesperado, susurrando su nombre, inundado de alivio al ver que no está herida. Sin embargo, el esfuerzo es demasiado y su conciencia comienza a desvanecerse mientras se desploma. Él yace inmóvil en el frío suelo. Caroline lo mira, con la cabeza ladeada en señal de confusión, y vuelve a llamarlo en voz baja. Tras un momento de silencio perplejo, comienza a darle suaves palmaditas en la espalda, un simple e infantil intento de consolarlo. Al ver que su hermano no responde, decide quedarse cerca, acurrucándose contra su espalda y quedándose dormida rápidamente a su lado en el suelo. Ella dormía profundamente en el suelo, acurrucada junto a su hermano. La luz del sol entraba por una ventana cercana, iluminando la tranquila habitación donde yacían los dos niños. Se despertó de repente, con la mente despejada. Al tocarse la frente, se sorprendió al descubrir que la fiebre había desaparecido por completo y su cuerpo se sentía sano de nuevo. Se preguntó si había perdido el conocimiento, y un pánico repentino lo invadió mientras buscaba a Caroline, encontrándola durmiendo plácidamente a su lado. La observó removerse, un suave sonido escapando de sus labios. La saludó con dulzura, «Buenos días, Caroline».
Consideró brevemente si se había quedado a su lado por preocupación, pero desechó la idea, recordándose a sí mismo que solo tenía 8 meses. Sus ojos se abrieron y una sonrisa brillante y alegre se extendió por su rostro mientras exclamaba, Nini. Sech se quedó mirando, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Había decidido no volver a dejar entrar a nadie en su mundo, pero no podía negar lo que acababa de oír. Sus manos se aferraron a la tela de su camisón. Supo entonces que no podía evitar que este vínculo se formara. Ella era su hermana. Embargado por la emoción, la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo. Aceptó su nueva realidad y le dijo, así es, Caroline. Soy tu hermano mayor y tú eres mi preciosa hermana. Tiempo después, los dos se encontraban en la biblioteca familiar, ya mayores. Sech, vestido con su atuendo formal, examinó las estanterías y le preguntó a su hermana qué quería leer ese día. Caroline tarareó pensativa, observando la vasta colección de libros. Ella sacó con entusiasmo un volumen grande y ornamentado de un estante inferior. Nini. Exclamó, presentándole un libro titulado, La leyenda del Sacro Imperio. Sech asintió y le dijo que tomara asiento para que pudiera leérselo. Comenzó a leer la historia en voz alta. Relataba una época en la que el rey demonio había llegado a la última frontera. Justo cuando todo parecía perdido, una voz gritó que no perdería. La voz pertenecía al héroe, Seon, que estaba junto a la santa, Kisara. Mientras leía, Caroline lo miró y lo llamó por su nombre. Él hizo una pausa y le preguntó qué pasaba, pero ella simplemente respondió que no era nada. Por dentro, suspiró, pensando para sí mismo que era un cuento de hadas bastante estándar para un libro ilustrado. Él continuó leyendo los nombres del cuento de hadas, héroe Seon. Santa Kisara, que su hermana repitió con un tono interrogante. Esos nombres desencadenaron una horrible revelación. Este mundo, era el mismo que el del juego de su vida pasada. Miró a su hermana, viéndola de verdad por primera vez, Caroline Flammarion Seriforanada. Con su cabello dorado y sus ojos escarlata, era inconfundiblemente un personaje de ese juego. La conmoción hizo que su mente retrocediera a su vida anterior, sentado encorvado frente a una pantalla brillante. Acababa de perder, furioso por su derrota ante un oponente de bajo nivel, sintiendo que otra de sus opciones había fracasado. Se atormentaba con su estrategia, recordando una teoría que tenía, si el objetivo de captura estaba cerca de Caroline, el número de rutas de supervivencia aumentaría, ofreciendo la mayor posibilidad de éxito. Pero ahora comprendía que eso también era un error. Su intensa concentración fue interrumpida por su hermana, Nanami, que apareció en la puerta envuelta en una manta. Le preguntó por qué seguía despierto, y él murmuró que solo tenía sed. Ella miró hacia la pantalla, preguntándose en voz alta si quedaba siquiera una sola ruta disponible. Ella notó cuánto tiempo había estado pasando en el juego y le preguntó si de verdad le gustaba tanto. Luego le dijo que dejara de mirar fijamente y se fuera a dormir. Él asintió en silencio, deseándole buenas noches mientras ella se iba. De nuevo a solas, sus pensamientos volvieron a su verdadero propósito. Fue por algo que Nanami había dicho. Estaba jugando a este juego por una única y egoísta razón, encontrar una manera de mantenerla a su lado. Pero tal ruta, un camino hacia la supervivencia para Caroline, nunca había existido en el juego. Y en su propia vida, esa esperanza también se extinguió. La muerte vino a por su hermana. El peso de ese fracaso se estrelló contra su presente. Se atragantó, una oleada de náuseas lo invadió. Otra vez no. No podía soportarlo de nuevo. Miró a la niña inocente frente a él, la horrible verdad cristalizándose en su mente. Ella, su dulce hermana, es la que está destinada a morir. Ella es la villana. Mientras él se tambaleaba por la revelación, Caroline, ajena a todo, se inclinó y le dio un afectuoso beso en la mano. Ella, en su inocente afecto, se inclina y besa la mejilla de su hermano, completamente ajena a la tormenta de desesperación que se desata dentro de él. El peso de su conocimiento se vuelve demasiado para soportar, y las lágrimas corren por su rostro. Al ver su angustia, Carón le da suaves palmaditas en la cabeza, tratando de calmarlo con un cántico infantil para que el dolor se vaya. Su nombre resuena en su mente, un doloroso recordatorio del futuro que debe evitar. Se seca las lágrimas con furia, negándose a aceptar una conclusión tan trágica. Entonces se da cuenta, la historia principal del juego aún no ha comenzado, lo que le deja tiempo y opciones. La voz de Carón lo saca de sus pensamientos, preguntándole si está triste de nuevo. Él la tranquiliza rápidamente, prometiéndole que se encargará de todo. La confianza inocente de ella brilla cuando le dice que siempre estará bien mientras esté con él. Abrumado, la atrae en un fuerte abrazo, haciendo una promesa silenciosa y resuelta de protegerla. Su determinación se solidifica en un juramento inquebrantable, una declaración hecha contra el sombrío espectro esquelético del destino que se cierne sobre su hermana. Cambiará el destino de Carón. El joven, Sech, se sienta con los brazos cruzados, contemplando su nueva realidad. Ha reencarnado en un RPG de acción y citas de su vida anterior, un juego conocido como la leyenda de la Santa Valiente. En este mundo, no es más que un personaje secundario, el hermano mayor de una niña llamada Caroline. Cerca de allí, la misma Caroline, una niña pequeña, está felizmente ocupada con sus crayones y papel. Recuerda la mecánica del juego. La historia se dividía en 3 partes, y la primera y más sustancial tenía lugar en una academia. La elección del género del jugador determinaba su papel, un jugador masculino se convertía en el héroe, mientras que una jugadora femenina se convertía en la santa. La segunda parte era una aventura para volver a sellar al Señor de los Demonios, y la tercera se centraba en las rutas románticas individuales con varios personajes conocidos durante la etapa de la academia. Sus pensamientos se centran específicamente en Caroline.
Ella solo aparecía en el juego si uno elegía jugar como la protagonista femenina, la Santa. En esa historia, Caroline era el peor tipo de rival, egoísta, arrogante y consumida por los celos desde el primer encuentro, todo lo contrario a la pura e inocente Santa. Recuerda cómo su envidia se intensificaba a medida que más y más personas, incluidos los principales intereses amorosos, se sentían atraídas por la Santa. Esta envidia llevaría a Caroline a acosar a la Santa, un acto que, irónicamente, solo servía para mejorar la reputación de la Santa entre sus compañeros. Este oscuro camino tenía un final sombrío. Incapaz de soportarlo más, Caroline finalmente uniría fuerzas con los demonios en un intento de matar a la Santa. Por esta fechoría final, estaba destinada a morir. Su sombrío recuerdo es interrumpido por una voz alegre. Su hermanita, Carón, llama a su Ni y le presenta con orgullo un trozo de papel cubierto de enérgicos garabatos. Él mira su creación y la elogia, diciendo que es increíble y muy buena. Radiante de felicidad, Carón cierra los ojos, pidiendo en silencio una palmadita en la cabeza. Él la complace, posando suavemente la mano sobre su cabello y dándole las gracias. Su alegría es contagiosa. Se siente erguida entre sus papeles y crayones, prometiendo emocionada que dibujará más para su Ni. Al ver su felicidad pura e inocente, una resolución se forma en su mente, debe hacer algo para evitar su muerte predestinada. Se queda solo, mirando por una ventana, mientras un plan comienza a formarse. Se da cuenta de que si simplemente puede evitar seguir la historia del juego, puede cambiar el resultado. Si cría a Carón adecuadamente, no se volverá tan arrogante. No se convertirá en la enemiga de la Santa y no caerá en las tentaciones de los demonios. Su expresión se endurece, sus ojos se llenan de una nueva y férrea determinación. Desde el final del pasillo, dos sirvientas lo observan, susurrando entre ellas sorprendidas por el comportamiento increíblemente serio del joven. Sube saltando la gran escalera, con la mente ocupada en el concepto del amor paternal. Sin que él las vea, dos sirvientas conversan cerca, revelando la verdadera razón de la futura villanía de Caroline. No recibe afecto de sus padres y es tratada con fría indiferencia por todo el personal de la casa. El peso de esta información es abrumador. Se da cuenta de que debe conseguir de alguna manera que sus padres quieran a Carón, una tarea que considera imposible. Recuerda haberlos visto solo una vez, cuando la dejaron aquí, y duda que ella siquiera los recuerde. Decidido, se acerca al mayordomo y exige que le informen la próxima vez que el señor y la señora los visiten. El mayordomo asiente con calma. Pasan 3 meses enteros. Su frustración estalla mientras mira la finca, horrorizado de que sus padres abandonen a sus hijos en una mansión completamente separada. Mientras echa humo, Carón le tira de la manga, necesitando ir al baño con urgencia. La levanta en brazos sin pensarlo 2 veces y corre por los pasillos. Ella se aferra a él, con el rostro contraído por la incomodidad mientras gime que será pronto. Llega a la puerta justo a tiempo. Mientras espera, una voz desde el vestíbulo resuena por las escaleras, anunciando la llegada del señor y la señora. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. Inmediatamente corre hacia la barandilla que da al vestíbulo. Abajo, su padre y su madre están de pie, atendidos por el personal. Padre, madre. Grita, con la voz llena de una esperanza desesperada. Sin embargo, sus padres ni siquiera levantan la vista. En su lugar, el mayordomo se gira, con voz cortante, se dirige a Cyril por su nombre, Sech, y le ordena que baje de ahí de inmediato. Se queda mirando, incrédulo, al darse cuenta de que lo están ignorando por completo. Su padre simplemente le ordena al mayordomo que sirva el té y se dan la vuelta para irse. Carón, ahora a su lado, pregunta qué pasa. Él explica rápidamente que sus padres simplemente no los vieron, pero la excusa suena hueca. Más tarde, se sienta con Carón y utiliza un juego de conejos de peluche para explicarle un concepto que ella nunca ha conocido realmente. Señala a cada uno por turno, el papá conejo, la mamá coneja y su pequeño hijo conejo, y le muestra cómo la mamá coneja le da a su hijo un abrazo lleno de amor. Sostiene a la familia de peluche, explicando cuidadosamente que un padre y una madre son personas que te quieren, que te abrazan y que siempre están a tu lado para protegerte. Se sienta en el suelo con Carón, continuando su lección sobre la familia. Le pregunta si lo entiende, y ella lo confirma alegremente. Su comprensión queda clara cuando levanta 2 animales de peluche, identificándolos alegremente como mamá Ni y papá Ni. Satisfecho con su progreso, le dice que necesita usar el baño un momento. Mientras camina por el pasillo, se detiene al oír voces detrás de una gran puerta que discuten asuntos del territorio. La conversación reafirma su determinación, debe encontrar una manera de que sus padres vean a Carón como es debido. Detrás de esa puerta, su padre descarta la idea de interactuar con los niños, calificándola de una molestia con la que no piensa lidiar. Su madre pregunta por qué estaban fuera de sus habitaciones. Desinteresado, el padre le ordena al mayordomo, Seguas, que se encargue, seguro de que hará un trabajo espléndido. Ella explica su desdén, quejándose de que los niños son molestos, siempre gritando, y que no quiere que le ensucien la ropa con sus babas. Reconoce que Cyril, Osech, quería verlos, pero declara que simplemente le está diciendo que lo ignore. Paralizado en el pasillo, oye las últimas y despectivas palabras de su madre resonar desde la habitación, invéntales cualquier cuento y encárgate tú mismo. La frialdad de su rechazo lo inunda. Regresa a la habitación de Carón con el corazón encogido. Ella sigue jugando felizmente, exclamando, mamá Ni, papá Ni. Cuando lo ve, le pide emocionada un libro. Con delicadeza, él la corrige, recordándole que solo es su hermano, Ni. Él acepta, y se sientan juntos a abrir el libro. Mientras Lynn reflexiona sobre su papel.
Puede que solo sea su hermano mayor, pero resuelve esforzarse al máximo para amarla tanto como lo haría un padre normal. Este compromiso se refleja en su vida diaria, duermen profundamente juntos, él la ayuda a vestirse por la mañana y comparten las comidas uno al lado del otro. Su vínculo se fortalece cada día. Mientras pasean por el jardín, los ojos de Carón se iluminan al ver una mariposa brillante. ¡Qué bonita!, exclama, preguntando qué es. Él le explica que es una mariposa de luz mágica, atraída al jardín porque el jardinero cuida muy bien las flores. Ella mira con los ojos muy abiertos de curiosidad mientras su hermano, Cyril, señala al jardinero de la finca que cuida las flores. El jardinero, sorprendido por su presencia, levanta la vista hacia el joven amo. Con una sonrisa radiante y genuina, Carón le da las gracias al jardinero, quien se muestra visiblemente conmovido por su amabilidad. Cyril los observa, sintiendo una oleada de alivio. Cree que con tanto afecto en su corazón, seguramente ya no está destinada a morir. Por ahora, es solo una niña buena y amable. Su paz momentánea se hace añicos cuando una sombría visión del juego aparece en su mente, Carón, sin vida y ensangrentada. No puede bajar la guardia. Ella solo tiene 2 años, y él sabe que su personalidad aún podría cambiar drásticamente. La escalofriante similitud de este mundo con el juego lo convence de que podría forzarla a seguir ese mismo trágico camino. Sus oscuros pensamientos son interrumpidos por el alegre llamado de Carón, ni ni. Ella está de pie entre las flores, rodeada de mariposas a las que llama sus amigas. Al ver su alegría inocente, su determinación se endurece en un voto silencioso, hará cualquier cosa para proteger a su linda hermanita. Él le muestra una mariposa posada en su dedo, y ella le pregunta si a él también le gustan. Mientras ella se maravilla con la delicada criatura, Cyril comprende lo que debe hacer. Para cambiar el futuro, necesita volverse más fuerte. Más tarde, en la quietud de su propia habitación, Cyril se sienta en la cama, con una expresión de determinación. Un plan se está formando. Comienza un régimen de entrenamiento secreto al amanecer. Empezando con carreras y calistenia, cuenta sus estiramientos. Recuerda haber oído que no es bueno que los niños desarrollen músculo, pero descarta la preocupación. Decide entrenar de una manera que se adapte a su joven cuerpo y, fundamentalmente, aprender a luchar. Después de sus ejercicios físicos, su búsqueda de fuerza lo lleva a otra parte de la finca. Se asoma con cautela a la bulliciosa cocina, donde el personal trabaja arduamente. Observa cómo el chef, un hombre con un distintivo cabello y ojos rojos, enciende un horno con un grito de bola de fuego. La escena confirma la sospecha de Cyril, la magia existe aquí, igual que en el juego. Se da cuenta de que los atributos mágicos se reflejan en los rasgos físicos. Con este nuevo conocimiento, decide que practicará magia. Justo entonces, el chef lo ve y le pregunta qué hace el joven amo en su cocina. Sobresaltado, pide dócilmente un poco de agua. El chef transmite la simple petición a otra trabajadora de la cocina, quien asiente. Cyril se queda allí, una figura pequeña e insegura en la gran y ajetreada sala. Observa al personal de la cocina desde la distancia. El chef comenta la lástima que supone que un noble sea, incoloro, mientras una doncella conjura sin esfuerzo una bola de agua. Cyril comprende el principio, en este mundo, todos nacen con maná y un atributo, lo que les permite materializarlo en magia. Su propio pelo blanco es señal de no tener atributo, lo que le convierte en uno de los pocos que no pueden crear de esta manera. El pelo y los ojos azules de la doncella, en cambio, la identifican como usuaria de magia de agua. Mientras le entrega un libro al chef, la doncella continúa la conversación, señalando que los hechizos son inherentemente incoloros. Coinciden en que es malo para la casa tener un heredero incoloro, expresando su creencia de que la joven dama, Carón, con su pelo rubio, seguramente heredará la magia de luz de la familia. La doncella sonríe para sus adentros, pensando que si Carón llega a dominar la magia de luz como la santa, el señor y la señora estarían encantados. Le parece desconcertante que los padres traten a Carón con tanta frialdad cuando es tan importante para el futuro de la familia. Oye más cotilleos de otros sirvientes escondidos a la vuelta de una esquina. Lo desestiman como el hermano incoloro, señalando que, aunque Carón ha sido tratada mejor últimamente, no se puede decir lo mismo de él. Esperan con ansias poder presumir de servir a Carón si llega a dominar la magia de luz. Mientras se aleja, Cyril comprende que así es como el mundo ve a los incoloros, como fracasos desde el momento en que nacen. Más tarde, encuentra a Carón durmiendo inquieta en su cama. Piensa para sí mismo que no tener un atributo no significa que sea inútil. Ella se remueve, con los ojos llenos de lágrimas. Él le sugiere amablemente que duerma una siesta, y ella asiente dócilmente. Después de roparla, cierra silenciosamente la puerta de su habitación, dejándola descansar. Su entrenamiento se reanuda en el bosque. Sin aliento, se concentra en su objetivo actual, dominar el refuerzo físico, una técnica que fortalece el cuerpo canalizando maná a través de él. Sabe que este es el camino correcto por ahora. El refuerzo físico es algo que todo el mundo puede usar, incluso los que no tienen atributo, un hecho que recuerda del juego. Pero como la magia inherente de los sin atributo aún no se ha descubierto, todavía no puede usar magia convencional. Se prepara, intentando canalizar su maná. El intento fracasa estrepitosamente. Grita mientras una sustancia oscura y viscosa brota de su mano, salpicando su brazo. Se da cuenta con una mueca de que esta es la consecuencia de un mínimo error en la canalización. Se teoriza que cualquiera puede usar esta técnica, pero los riesgos son graves. Se mira la mano, de la que gotea una sustancia oscura y viscosa. Debe de haber cometido un error al reforzar la defensa alrededor de su cabeza, lo que ha provocado una reacción grotesca. Es una técnica que ninguna persona en su sano juicio utilizaría. A pesar de la herida, aprieta el puño con fuerza.
Es su única opción. Cree que es la única manera de poder proteger a Carón. Mientras él se arma de valor, Carón se remueve en su grande y ornamentada habitación. Se sienta en la cama, mira a su alrededor en el cuarto vacío y llama a su hermano, preguntándose dónde podría estar. Su búsqueda la lleva hasta la puerta, donde lo encuentra. Con un grito de alivio, corre hacia él y lo rodea con sus brazos en un fuerte abrazo. Él parece sorprendido y se disculpa por haberla despertado. Su alivio se convierte rápidamente en preocupación al verle la mano herida. Ni, tu mano, dice, con la voz llena de preocupación. Él intenta restarle importancia, diciéndole que no es nada y que solo estaba practicando magia. La visión es demasiado para ella. Las lágrimas corren por su rostro mientras suelta un grito de miedo. Él se disculpa rápidamente por asustarla y se envuelve la mano en un trozo de tela, ocultando la espantosa herida de su vista. Al ver lo aterrorizada que está, se da cuenta de que debe tener más cuidado. Decide asegurarse de que Carón no lo encuentre cuando vuelva a practicar magia. Para calmarla, le pregunta si le gustaría que le leyera un libro. La oferta funciona. Pronto, están sentados juntos mientras se lee de un gran libro de cuentos, relatando una historia sobre el anciano del bosque que requería 3 cosas para conceder un deseo. Mientras lee, su mente divaga. Se pregunta cómo el protagonista de la historia puede ser tan eficaz. Había supuesto que era porque el protagonista era un reencarnado con conocimientos especiales, pero él también es un reencarnado. ¿Por qué hay tanta diferencia en lo que saben? Su pausa confunde a Carón, que lo llama por su nombre. Su voz lo saca de sus pensamientos. Ella levanta la vista hacia su rostro ensombrecido, llamándolo una vez más mientras una sorprendente revelación comienza a formarse en su mente. En ese caso, la voz de Carón llamándolo lo saca de sus pensamientos. Ella se disculpa por interrumpir y le pregunta en qué parte de la historia se quedaron. A partir de ese día, comenzó a practicar su magia en secreto, lejos de la vista de Carón, dejándola despertar sola en su gran cama. Se dedicó a sus estudios, mientras ella solo podía observar desde la distancia. Incluso el tiempo que pasaban leyendo juntos se sentía diferente, con una nueva tensión en el aire. La separación pesaba sobre ambos. Él se despertaba a menudo por la noche, inquieto, mientras ella permanecía despierta en su propia cama, abrazando un peluche para consolarse. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Carón se levanta de la cama. Busca por los pasillos vacíos e incluso mira hacia afuera, llamando a su hermano, pero no lo encuentra por ninguna parte. Su búsqueda la lleva al exterior, donde encuentra al jardinero de la finca. Él la saluda formalmente, pero ella apenas le presta atención, todavía concentrada en encontrar a su hermano. El jardinero expresa su preocupación, diciéndole que no debería deambular sola y se ofrece a acompañarla de regreso. Cuando Carón vuelve a preguntar por su hermano, el hombre responde que no ha visto a Sech. Sin pistas, regresa a su habitación y se sienta sola en la alfombra, invadida por una profunda sensación de soledad. Mientras tanto, en el bosque más allá de la mansión, Cyril está inmerso en su entrenamiento. Concentra su maná y utiliza con éxito el fortalecimiento físico para aplastar un trozo de madera con su mano desnuda. Evalúa su progreso, dándose cuenta de que ahora puede duplicar su fuerza con control de maná. Considera ir más allá, tal vez lo suficiente como para aplastar piedra, pero mientras se prepara para continuar, se queda helado. Carón está de pie a poca distancia, y él la llama por su nombre, alarmado. Se vuelve hacia Carón, con expresión alarmada. Le pregunta cuándo llegó y cuánto tiempo llevaba observando. Su respuesta es una sola palabra en voz baja, odio. Ella mantiene la cabeza gacha mientras repite la palabra, añadiendo otra, magia. Odia la magia. Al levantar la vista, su rostro está surcado de lágrimas. Empieza a hablar de nuevo, con la voz temblorosa, y la visión de su angustia golpea a Cyril con un arrepentimiento repentino y agudo. Con un grito desesperado, aclara su miedo, quiere que su hermano se quede con ella. El peso de sus acciones se desploma sobre él. Se recrimina a sí mismo, dándose cuenta de que en su esfuerzo por protegerla, solo le ha causado dolor. Se había convencido de que su entrenamiento secreto era por el bien de ella, pero el resultado es lo mismo que buscaba evitar, las lágrimas de Carón. Se arrodilla y la atrae en un fuerte abrazo, ofreciéndole una sincera disculpa. Admite que puede sonar a excusa, pero le asegura que la quiere más que a nada y que eso nunca cambiará. Secándose una lágrima, ella le pregunta si lo dice de verdad, y él le promete que sí. Sus palabras disipan los miedos de ella, y una sonrisa radiante y aliviada se extiende por su rostro. Momentos después, caminan de la mano hacia la mansión. Carón lo llama, queriendo hablar más. Él le pregunta si está segura de esto, recordándole que la magia puede dar miedo y que él podría salir herido. Ella se mantiene firme, declarando que está segura, porque estará con él. Ella lo niega con vehemencia, inflando las mejillas y afirmando que odia la idea de que él salga herido. Cyril por fin lo entiende, sus lágrimas no eran por miedo a la magia en sí, sino por miedo a su seguridad. Cuando él vuelve a preguntar sobre la magia, ella declara que le encantará si eso significa que él se quedará con ella. Conmovido por sus palabras, decide enseñarle, y ella acepta con entusiasmo, llamándolo Ni Sensei. Él comienza su entrenamiento con los fundamentos de la magia de esfera, explicando que su atributo es el fuego. Carón, con el rostro en una máscara de concentración, acepta la lección. Su cabello rubio y ojos rojos significan que posee 2 atributos, luz y fuego. Recuerda las complejidades de la magia de luz gracias al conocimiento de su vida pasada. Es un poder raro, y la mera aptitud es insuficiente para empuñarlo. Un vago rumor sugería que el verdadero requisito era un profundo sentimiento de compasión por otra persona. Encuentra esta condición frustrantemente imprecisa.
En la historia original, Carón nunca pudo usar su magia de luz, el poder de la santa, a pesar de tener el potencial. Mientras le da una suave palmada en la cabeza, elogiando sus esfuerzos, Carón sonríe con una risita feliz. Un pensamiento lo asalta: si la compasión es realmente la clave, entonces Carón, en su estado actual, no debería tener problemas para usar la magia de luz. Esta revelación trae una nueva preocupación: si domina la magia de luz, podría convertirse en un objetivo para la familia real y otras entidades poderosas. Está decidido a no ponerla en peligro. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Carón presenta con orgullo dos pequeñas bolas de fuego que acaba de conjurar. Al verla, se cuestiona su propia capacidad para protegerla a medida que se hace más fuerte. Los años pasan. Aunque el futuro seguía siendo incierto, tanto él como Carón crecieron bien. Poco a poco, mientras estudiaban y entrenaban juntos, comenzó a sentir una sensación de esperanza. Pero entonces, una nueva figura entró en sus vidas. Una sirvienta, con una expresión formal e indescifrable, ofreció un cortés saludo. Se presenta formalmente como Shan Shuela, anunciando que será su cuidadora. Mientras Carón se aferra a él, la mente de Cyril atraviesa las formalidades con una única y escalofriante revelación: esta mujer es una espía. En una gran sala de techos altos, una mujer de largo cabello oscuro le informa a Sion que ha recibido su primer trabajo. La asignación, explica, proviene directamente de la Sagrada Familia Real. Entregándole un documento brillante, la mujer le ordena a Sion que demuestre su dedicación, enfatizando el honor de servirles. Siguiendo su nueva asignación, Sion se presenta ante Cyril y Carón. Mientras Carón abraza a su hermano, Sion se presenta, declarando que cuidará de ambos de ahora en adelante. Cyril le devuelve un cortés saludo. Ella mira a su alrededor, notando que la habitación se siente un poco cálida. Con un movimiento rápido y deslizante, se dispone a abrir una ventana, manteniendo una expresión plácida y profesional. Al instante siguiente, su pie tropieza y se precipita hacia adelante, cayendo con fuerza al suelo con un fuerte golpe. Se detiene en el suelo, un destello de irritación cruzando su rostro. Ya recuperada, cierra la puerta de la habitación de los niños. Con un pequeño rasguño ahora visible en su mejilla, les informa que estará esperando en el pasillo por si necesitan algo. Mientras la puerta se cierra, Cyril sostiene a su hermana y aclara su objetivo en su mente. Su objetivo es Caroline Flamarel Louis Seriforanada. Él entiende que su misión es observarla, ya que posee el potencial para usar magia de luz. Debe informar al palacio en el mismo instante en que presencie cualquier señal de ello. Sin ser consciente, Carón permanece tranquila, rodeada de un tenue y etéreo resplandor. Afuera, en el pasillo, Sion espera pacientemente junto a la puerta, con una expresión pensativa mientras monta guardia. Un tiempo después, la puerta se abre y Cyril aparece con Carón. Le explica a Sion que su hermana necesita usar el baño. Sion se inclina, aceptando la petición. Cuando Cyril le dice que no necesita acompañarlos, ella insiste en que es su trabajo. Mientras caminan, ella le sugiere a Carón que se dirija a Cyril como Oni-sama. En lugar de eso, Carón se vuelve hacia su hermano con una brillante sonrisa, llamándolo Ni, y pidiéndole que la mire. Ella levanta la vista hacia su hermano, con un ligero sonrojo en las mejillas, mientras él le pide que lo llame Oni-sama. Cyril, por su parte, decide que es hora de comenzar su educación formal como una dama. En respuesta, ella ríe y lo abraza cálidamente. Observando desde la distancia, Sion nota su muestra de afecto, comentando lo inusual que es que los hermanos nobles sean tan cercanos. Considera que esto es un acontecimiento conveniente, ya que le permitirá vigilar a ambos niños simultáneamente. Más tarde, de pie afuera entre los árboles, Cyril extiende una mano. Con un susurro de disfraz, conjura un pequeño familiar brillante, enviándolo aleteando por el aire para observar a Sion desde la distancia. Regresa al interior, con los brazos cruzados mientras mira pensativamente por la ventana. La voz de Sion interrumpe sus pensamientos, anunciando que el té de la tarde, con galletas de rosa, está preparado. Mientras se sientan a tomar el té, otra sirvienta con distintivas orejas de animal sirve nerviosamente una taza para Carón, derramándola en el proceso. Carón, sin inmutarse, pregunta si las flores son del jardín de la finca. Sion, siempre profesional, corrige discretamente la gramática de la otra sirvienta. Cyril le pide entonces a Sion que le deje servirse su propio té, pero ella se niega rotundamente, insistiendo en que es su deber. Luego procede a servirse una taza para sí misma, derramándola deliberadamente tal como lo había hecho la otra sirvienta. Cyril observa esta escena, tomando nota mental de hablar con el chef más tarde. Después de su torpeza fingida, coloca una taza de té perfectamente preparada frente a Cyril sin derramar una sola gota. Más tarde, lleva un carrito con la vajilla limpia a la zona de la cocina, decidida a asegurarse de que el personal la acepte como la nueva doncella de Lady Caroline. El jardinero, al ver su trabajo, le pregunta si ella misma lavó los utensilios y, tras su confirmación, expresa su aprobación. La ayudante de cocina se acerca, cuestionando los motivos de Sion. Señala que el heredero es incoloro y que la familia está destinada a la ruina, sugiriendo que Sion debe de ser un bicho raro para trabajar aquí voluntariamente. Sion responde con calma que fue contratada por recomendación y que su identidad es simplemente la de una doncella. Sin embargo, internamente, reflexiona sobre la verdadera razón de su presencia. La hermana menor, con su cabello dorado y su atributo de luz, representa un rayo de esperanza para el futuro de la familia. Trabaja diligentemente en el fregadero, lavando los platos, mientras otras dos empleadas de la cocina charlan cerca. La doncella más joven comenta lo inocentemente apegada que está Carón a su hermano, a pesar de su falta de color, y destaca su amabilidad con los sirvientes.
La doncella mayor está de acuerdo, expresando su emoción por ver crecer a la joven dama. Mientras sigue fregando, Sion transmite un mensaje de Carón, quien había preguntado si la mermelada de rosas estaba hecha con las rosas del jardín. Las doncellas de la cocina están encantadas con el interés de la joven dama. Una sugiere que deberían intentar ganarse su favor, tal vez sirviendo rosas confitadas la próxima vez, reflexionando que podría ser la próxima santa. La otra advierte que no se excedan, teniendo la desaprobación del joven amo. Durante su charla, Sion permanece impasible. Habiendo terminado con los últimos platos, se para junto al fregadero, con una pila de platos rotos en el suelo a su lado. La doncella de la cocina se acerca, ofreciéndose a guardar los platos restantes. Simplemente reconoce que Sion ha completado su tarea. Más tarde, un suave golpe suena en una puerta. Una voz desde el pasillo anuncia que la cena está lista. En la mesa, Carón llama emocionada a su hermano. Cuando Sion se mueve para ayudar a la joven dama con su servilleta, Cyril interviene, diciéndole a la doncella que él se encargará. Sin embargo, Carón rechaza firmemente su ayuda, declarando que puede hacerlo sola. Al ver esto, Sion se ofrece a ayudar a Carón a comer. Repite con orgullo su declaración, insistiendo en que puede comer sola. Cyril sonríe, elogiándola por ser tan increíble. Mientras Carón sonríe con un alegre y sí, Sion la corrige en voz baja al más formal sí, señor, con una expresión indescifrable. Más tarde esa noche, Sion entra en la habitación de Carón, sosteniendo un camisón. Le dice a la joven dama, que corre hacia su cama, que es hora de cambiarse. Antes de que pueda ayudar, aparece Cyril con Carón aferrada a su lado. Le dice a Sion que él se encargará de cambiar la ropa de su hermana. Cuando la doncella protesta que es su deber, él sonríe e insiste, explicando que le gusta cuidar de Carón. Con una ligera vacilación, Sha-en-si, liberada de sus deberes por la noche, les da las buenas noches a Sex y Caroline antes de cerrar la puerta tras de sí. Su expresión se vuelve seria mientras baja las escaleras. Mientras camina por las dependencias de los sirvientes, otra doncella la detiene con una pregunta, preguntándose en voz alta cuánto tiempo se espera que dure esta vez la nueva doncella asignada al joven amo. Se detuvo ante la puerta, con la mano en el pomo, escuchando las voces del interior. Hablaban de la primera doncella, comentando las terribles circunstancias de su partida. Una voz señaló que la doncella consideraba a los incoloros como infrahumanos y no pudo soportarlo, renunciando rápidamente. Dentro, otras dos doncellas estaban sentadas en sus camas, cotilleando. A una le parecía espeluznante el joven amo, recordando cómo de repente empezó a hablar como un adulto con solo un año y a gritar a los sirvientes, lo que hizo que la siguiente doncella renunciara de inmediato. La otra doncella se preguntó en voz alta si estaría poseído, concluyendo que sería mejor que las mantuvieran lejos de la joven dama. Sion entró en la habitación, sobresaltándolas. Preguntó con calma si ya habían terminado por hoy. Una de las doncellas se volvió hacia ella, quejándose de que al señor y a la señora no les importan los niños y que sus esfuerzos son en vano porque en el momento en que alguien intenta interactuar con la joven dama, el joven amo se lo impide. Pasó junto a ella sin decir palabra. Mientras lo hacía, una de las doncellas volvió a hablar, comentando sarcásticamente lo fácil que debía de ser responsable del joven amo. Sugirió que Sion podía simplemente relajarse, ya que él se encarga de todo. La otra intervino, de acuerdo en que era injusto para las doncellas de la casa, que están tan ocupadas. Las burlas continuaron. Una doncella sugirió que Sion debería ir a ayudarlas. La otra añadió que, como el joven amo es incoloro, su futuro depende de lo bien que pueda colorear con la joven dama, calificándolo de desperdicio. Sion permaneció en silencio un momento antes de darse la vuelta para marcharse, deseándoles unas simples buenas noches y dejando a las dos chismosas consumirse en su fastidio. Más tarde, a solas en su habitación, comenzó a desvestirse. Sus pensamientos volvieron a su primer encuentro con el joven amo. Se dio cuenta de que no estaba tratando de ganarse el favor de su hermana. Sus ojos habían estado tranquilos y serenos, evaluándola para ver si sería de provecho tanto para él como para su hermana. Mientras se quitaba las cintas del pelo, su expresión se volvió seria. Esos dos eran su objetivo. Sentada al borde de la cama con su camisón, reafirmó su determinación. No podía mezclar sus sentimientos personales con su trabajo. Su misión era clara, solo necesitaba convencer a Sex para que la dejara permanecer al lado de Lady Caroline. De repente, un doloroso recuerdo afloró. Una pequeña figura sombría corriendo, acosada por palabras crueles que resonaban en la oscuridad, niña asquerosa, parásita, nadie te quiere. El recuerdo se agudizó en un momento de puro terror. Su yo más joven, con el rostro desfigurado por el miedo, le gritaba a una figura invisible, ¿por qué estás aquí? No te me acerques, basura. Alguien, la voz de su padre resonaba en su memoria, explicando la historia de su familia. Le contó cómo una vez perdieron un conflicto político y fueron desterrados del país, pero la familia real les tendió una mano en su momento de necesidad, permitiéndoles prosperar. Pero este apoyo tenía un precio terrible. Se cernió sobre ella, exigiéndole que lo ofreciera todo, sus ojos, oídos, cuerpo, cabello e incluso su alma, a la familia real. Declaró que, aunque fuera inútil, al menos podría servir como un peón de sacrificio. La idea la aterrorizó, pero una esperanza desesperada parpadeó en su interior. Se preguntó si morir por la familia, por él, finalmente le ganaría la aceptación de su padre. El recuerdo se desvaneció, devolviendo a Sion al presente, donde se encontraba en la habitación de los niños. Cyril, al verla, le dijo que no se preocupara por ellos.
Sion respondió que era su trabajo y que solo tenía sentido que trabajara las horas por las que le pagaban. Luego dirigió su atención a la joven dama, anunciando que era hora de cambiarse de ropa. Carón, sin embargo, se aferró a su hermano, negándose e insistiendo en que lo hiciera, ni. Sion explicó con calma que delegar el trabajo adecuadamente era parte del deber de una dama, preguntando si Carón quería que su hermano actuara como un sirviente. Él sostuvo a su hermana con delicadeza, diciéndole que esperaba con ansias el día en que se convirtiera en una dama espléndida. Le prometió que sería la hermanita que sería el orgullo y la alegría de su vida. Sus palabras la conmovieron. Con una nueva determinación, Carón apretó sus pequeños puños y declaró que se esforzaría al máximo. Observando desde un lado, Sion notó su éxito, complacida de que se esforzara en ello, y vaya que lo intentó. Bajo la atenta mirada de Sion, Carón aprendió los modales adecuados en la mesa, a hacer una reverencia y a comportarse con gracia, transformándose gradualmente en una joven dama. Su confianza crecía con cada día que pasaba. Una tarde en el jardín, desafió juguetonamente a su hermano a una carrera hasta el senador, saliendo disparada con un grito alegre. Mientras la veía correr, Cyril se volvió hacia Sion con una expresión de gratitud. Le dio las gracias por todo, admitiendo que su llegada fue oportuna. Antes de que ella viniera, habría tenido que mantener una distancia apropiada de Carón, incluso siendo su hermana, pero ahora podía confiar en Sion, ya que sabía poco sobre chicas. Él y su hermana, Carón, se preparaban para una carrera por el césped, y Carón insistía en que empezaran al mismo tiempo para que fuera justo. Observándolos desde la puerta de la finca, Sion se preguntó en silencio si por fin habría conseguido ganarse su total confianza. Sin embargo, ese pensamiento trajo a la superficie un recuerdo inoportuno, la dura voz de su padre resonando en su mente, llamándola estorbo inútil. A pesar del doloroso recuerdo, una sonrisa suave y agridulce se dibujó en sus labios. La sensación de que confiaran en ella era muy cálida. Tiempo después, cuando el invierno se instaló en la finca, la voz encantada de Carón resonó en el aire gélido. Señaló con entusiasmo un trozo de nieve donde varios conejos blancos saltaban, llamando a su hermano para que viera lo monos que eran. Uno de los conejos se volvió hostil de repente, con una postura agresiva. Sion se movió de inmediato para proteger a Carón, advirtiéndole que se alejara. Pero la niña no mostró miedo, en su lugar, se arrodilló, extendió una mano y le habló suavemente a la criatura, asegurándole que no había nada que temer. Su delicado acercamiento funcionó. Carón acunó al ahora dócil conejo, maravillándose de lo suave que era y señalando que sus ojos rojos eran iguales a los suyos. Cyril sonrió, coincidiendo en que eran tan hermosos como los de ella. Cerca, Sion observaba el tierno momento, con una expresión indescifrable. Más tarde esa noche, redactó su informe habitual, señalando que no había ninguna novedad en la magia del objetivo. Su mente se detuvo en el conejo, que había sido hostil hasta que fue expuesto a la magia de luz de Carón. Consideró mencionarlo, pero finalmente decidió no hacerlo, juzgando que la idea era demasiado especulativa para incluirla. Los días pasaron y llegó la primavera. Mientras Carón contaba tulipanes en el jardín, Cyril se preparaba para darle otra lección a su hermana, preguntándole si recordaba lo que le había enseñado el día anterior. Ella afirmó con confianza que sí. Comenzó a explicar su teoría sobre la magia. Aunque comúnmente se dice que es una cuestión de intuición, él creía que no se podían lanzar hechizos correctamente sin entender los principios subyacentes. Mientras Carón escuchaba atentamente, Sion observaba la lección desde una puerta cercana. Observándolo, reflexionó sobre la situación. Sex-sama, al ser incoloro, era incapaz de usar magia él mismo, pero aún así le apasionaba enseñar a su hermana. La única conclusión posible era que debía de querer mucho a Lady Caroline. Sion observaba a los hermanos, un pensamiento cruzó su mente, seguramente el chico debe estar celoso de su increíblemente talentosa hermana. Su pensamiento fue interrumpido por la visión de la joven Carón, que se esforzaba con inmensa concentración, con sus pequeñas manos extendidas. Entonces, con un suave estallido, un cúmulo de partículas de luz se materializó entre sus palmas, brillando intensamente. Carón se giró hacia su hermano, radiante de orgullo, pero desde detrás de un pilar, Sion reconoció el hechizo al instante. Era una bola de luz, una forma de magia de luz. Su deber era claro, tenía que informar de esto inmediatamente. Una vez que lo hiciera, Caroline sería llevada al Palacio Real, y los hermanos se verían obligados a vivir separados. Más tarde, durante la comida, Cyril se dirigió directamente a la doncella, pidiéndole una conversación privada después de que Carón se hubiera ido a dormir. Después de asegurarse de que la niña dormía profundamente en su cama, Sion se preparó para reunirse con el joven amo. Él la condujo afuera, a la quietud de los terrenos de la finca. Mientras caminaban, Sion sintió una extraña e inquietante sensación que emanaba de él, preguntándose de qué se trataba realmente esta reunión. Se detuvo y se giró para mirarla, con expresión seria, mientras le hacía una pregunta directa que le provocó un escalofrío. Sion, eres un espía del palacio, ¿verdad? La acusación la dejó tartamudeando, llevándose las manos a la cara mientras temblaba incontrolablemente. Cyril tomó su reacción como una confirmación. Luego le ofreció un trato, él guardaría su secreto si ella no decía nada sobre la magia de Carón, preguntándole si ya lo había informado. Azorada, Sion insistió en que no podía hacer eso, ya que había jurado lealtad a la familia real. Con un gesto brusco, Cyril destrozó su ocultamiento mágico, revelando sus largas y puntiagudas orejas. Sion gritó en estado de shock mientras él la identificaba como una elfa. Luego le dio su ultimátum, si rechazaba su petición, la expondría.
Le recordó el odio del público hacia los elfos y se preguntó en voz alta cómo reaccionaría la familia real al descubrir que uno de sus supuestos enemigos se había infiltrado en sus filas como espía. Continuó con su amenaza, con una expresión fría. No le importaba nada a la nación, su única preocupación era la seguridad de Carón. Luego le dio la vuelta a la situación, recordándole a Sion que sería ella, la que juró lealtad a la familia real, quien los llevaría a la ruina, no él. Entonces le presentó formalmente su oferta. Derrotada, Sion inclinó la cabeza en señal de sumisión, aceptando sus términos como si fueran una orden. Con su consentimiento asegurado, emitió su orden, no debía informar nada sobre los hermanos Foranada sin su permiso expreso. Prometió guardar su secreto mientras ella cumpliera su parte del contrato. Mientras hablaba, hizo un gesto, y Sion sintió de repente como si algo invisible la envolviera. Cyril confirmó que el pacto estaba sellado, prometiendo mantener su palabra. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula ante la extraña sensación. No podía comprender cómo la situación había llegado a ese punto. Cuestionó su propio miedo. Como espía entrenada, se suponía que nada debía hacerla vacilar. Sin embargo, el recuerdo de su simple orden, ocultar, resonaba en su mente, un poder que no podía explicar. Mientras estaba sola bajo los árboles, sus pensamientos se arremolinaban. El niño había usado hechizos de los que nunca había oído hablar, y sus ojos tenían una intensidad escalofriante. Se quedó con una única e inquietante pregunta: ¿quién o qué era él en realidad? En un jardín soleado, Cyril anuncia que es hora de la práctica de magia. Se vuelve hacia su hermana, Carón, y le pregunta si podría intentar usar magia de luz para él. Carón lo mira, vacilante, mientras su doncella, Sion, observa en silencio. Ella se disculpa, explicando que todavía no puede usar la magia de luz, pero promete esforzarse para aprender algún día, sabiendo que puede curar y purificar. Cyril lo acepta y luego se dirige a Sion. Le informa a la doncella que le ha contado todo a Carón y le da instrucciones de que le informe de cualquier incidente y que mantenga el asunto de la magia de luz en secreto ante extraños. Carón observa sorprendida cómo su hermano y Sion llegan a un acuerdo. Su sorpresa se convierte rápidamente en alarma. Carón se enfrenta a Sion, con la voz llena de preocupación, recordándole que Cyril había dicho que la magia de luz era su secreto. Repite su advertencia: si otras personas se enteraran, hombres malos vendrían y se la llevarían lejos de él. La expresión de Sion permanece firme e indescifrable. El beso angustia y le pregunta con delicadeza: ¿alguna vez he cometido un error, Carón? Le explica que decidió que estaba bien contárselo a Sion. Mirando al suelo, Carón cede en voz baja, diciendo que está bien. Sion habla entonces, con la mirada firme. Declara que ha jurado que no traicionará a Sech-sama. Cyril le pregunta si escuchar el secreto fue doloroso para ella. Con una sonrisa de confianza, él simplemente dice: lo sé. Él decide que es hora de contarle a Sion sus propios secretos. Le pregunta qué le han dicho sobre aquellos que no tienen atributo, los incoloros. Quiere saber qué ha oído sobre que son inútiles porque no tienen magia inherente. Carón reacciona con un grito ahogado de sorpresa. Él le dice amablemente a Carón que se calme, explicando que lo que Sion cree es solo la opinión común de la sociedad sobre él. Esto no logra calmar a Carón, quien se pone nerviosa y exige airadamente saber cómo Sion pudo decirle algo así a su hermano. Él reitera que Sion solo estaba expresando la opinión pública y le dice a Carón que no se enfade. Mordiéndose el labio, Carón acepta a regañadientes, aunque su expresión muestra que todavía está preocupada por el recuerdo de que esto ya ha sucedido antes. Él comienza a explicar su magia única. Mientras que los magos normales usan maná para crear magia de atributos como el fuego, él usa magia sin atributos, maná en su estado puro e inalterado. Sion está asombrada, afirmando que nunca ha oído hablar de algo así. Cyril responde que si no existe, simplemente lo inventará. Sion argumenta que debería ser imposible, ya que se dice que los incoloros no tienen maná en su interior. Para demostrar su punto, toma las manos de Sion y lanza un hechizo, simplemente llamado alegría. Un calor se extiende por ella, y Sion baja la mirada, ruborizada, mientras su corazón comienza a acelerarse. Cyril observa su reacción y pregunta: ¿y bien? Ella se quedó, desconcertada, mientras Cyril le explicaba la naturaleza de su hechizo. Le reveló que había usado magia mental para calmarla antes, cuando estaba inquieta. El hechizo que acababa de lanzar era una forma de manipulación mental que él mismo había ideado. Explicó que su maná no podía ser enviado fuera de su cuerpo como la magia normal, en su lugar, tenía que enviarlo directamente al objetivo, como una señal de satélite. También advirtió que, dependiendo de su uso, esta magia podría ser bastante peligrosa, ya que era invisible para la mayoría de la gente. Luego se volvió hacia ella, con una sonrisa en el rostro, y le preguntó si guardaría su secreto. Añadió que existían otras formas de magia sin atributo además de la manipulación mental, pero que ya llegarían a eso más tarde. Abrumada por la emoción, con el rostro sonrojado, ella aceptó en voz baja proteger su confidencia. El momento fue interrumpido por un grito repentino y agudo de Carón. Con lágrimas en los ojos, protestó en voz alta diciendo que ella era la única que debería sentirse feliz al tomar la mano de su hermano. Mientras se aferraba al brazo de su hermano, Cyril apartó suavemente su mano de Sion. Carón, todavía haciendo pucheros, se preguntó qué había hecho la doncella para ganarse tanta confianza de su hermano. Sion, observando la escena, simplemente declaró que no le importaba. El tiempo pasó y pronto Cyril se acercaba a su quinto cumpleaños. Pasaba sus días absorto en los libros, aprendiendo más sobre el mundo que ahora habitaba. Decidió que era hora de ver cómo vivían los plebeyos en este mundo.
Hizo planes para visitar la iglesia local y el gremio de aventureros para recopilar información. Levantando la vista de su libro, le preguntó a Sion si Carón había regresado. La doncella confirmó que aún faltaba tiempo para que terminara su lección. Cyril consideró su siguiente movimiento, quería salir, pero sabía que si se lo decía a Carón, ella insistiría en acompañarlo, poniéndola potencialmente en peligro. Se volvió hacia Sion, con un plan en mente. Escucha, comenzó. Mientras tanto, Carón, habiendo terminado sus lecciones, deambulaba por los largos y vacíos pasillos de la mansión, llamando a su hermano. Sus llamadas la llevaron al exterior, donde encontró a Cyril sentado en los escalones con Sion vigilando. Cuando Carón se acercó, Sion se giró y le preguntó qué ocurría, pero Cyril no estaba allí. Ya se encontraba en medio de una bulliciosa calle de la ciudad, rodeado de plebeyos, contemplando la arquitectura desconocida del mundo más allá de los muros de su mansión. Deambulaba por el pueblo plebeyo, encontrando la calle principal simplemente adecuada. Los callejones le parecieron inseguros y dudó en entrar en tiendas de clase alta, sabiendo que no podría cocinar lo que comprara. Deteniéndose en un puesto de frutas, admiró los productos, pero se dio cuenta de que no tenía ni idea de su valor, y se propuso mentalmente preguntarle a Sion sobre los precios del mercado más tarde. Entonces se fijó en unos niños que jugaban libremente en la plaza, sin padres a la vista. Esta observación le llevó a la conclusión de que la zona debía de ser lo suficientemente segura como para que estuvieran solos. Sus pensamientos se tornaron prácticos. Quería comprar algo de comida local en una futura visita, pero surgió la cuestión del dinero. Pedírselo al mayordomo sería demasiado sospechoso. Se preguntó brevemente si su inútil padre estaría trabajando de verdad, pero desechó rápidamente la idea, atribuyendo la fortuna familiar a la competencia de su excelente mayordomo, Seguas. Mientras tanto, de vuelta en la finca, Carón corrió hacia Sion en el jardín, llamándola. La doncella se giró y le preguntó con calma qué ocurría. Se detuvo ante la doncella, con expresión severa y exigente. Con un rubor de frustración en las mejillas, le preguntó directamente a Sion dónde estaba su hermano. En respuesta a su pregunta, apareció una figura idéntica a Cyril, sentada despreocupadamente con una sonrisa. La saludó con la mano, diciendo que estaba allí mismo. Sin embargo, Carón no se dejó engañar. Le señaló con un dedo acusador y gritó que él no era su Oni-sama. Continuó con adoración, explicando que su verdadero hermano es mucho más genial y brillante. Cada vez que lo mira, se sonroja y siente un cálido cosquilleo por dentro. Declaró que el señuelo no se parecía en nada a él y que no podría engañarla. Mientras Sion se reía y le recordaba amablemente a Carón que una dama no señala, el señuelo se volvió hacia la doncella y afirmó que él se lo explicaría. Sion se adelantó para aclarar la situación a Carón. Le explicó que la figura era un cuerpo falso, creado combinando su propia magia de disfraz con la magia mental de Sechs. Luego le pidió a Carón que tratara al señuelo como si fuera el verdadero Cyril hasta que regresara, para evitar cualquier problema. La explicación dejó a Carón atónita y confusa. Con el rubor aún en el rostro, solo pudo articular una única y silenciosa pregunta, ¿por qué ella se enfrenta a Sion directamente, con la voz temblorosa de dolor? Exige saber por qué su hermano no le dijo nada y por qué tuvo que enterarse de la verdad por la sirvienta. Los acusa a ambos de guardarle un secreto desde la llegada de Sion, mientras el señuelo de su hermano permanece en silencio a su lado. Sus pequeñas manos aprietan la tela de su vestido, un único pensamiento resonando en su mente, ¿por qué no podía confiar en ella? El pensamiento se convierte en una súplica desesperada, el temor de estar perdiendo a la única persona que tiene. Ruega en silencio a Sion que no se lo quite. Abrumada por este miedo, su expresión se descompone, las lágrimas asoman a sus ojos mientras un miasma oscuro de angustia parece emanar de ella. Al ver el dolor de la joven, Sion decide ser honesta. Confiesa que fue, al menos inicialmente, una espía enviada para observar a Cyril. Atada por un contrato mágico, explica que no puede revelarlo todo, en particular la información que podría perjudicar a los hermanos. Sion aclara que la confianza de Cyril en ella no es por afecto, sino un medio para mantenerla bajo vigilancia. Concluye con una disculpa simple y sincera. Ella escucha, su expresión se suaviza mientras procesa la confesión. Carón reconoce que es natural que Sion haya actuado como lo hizo, dada su posición, y que admitir un error es difícil para cualquiera. A pesar de la revelación, sigue creyendo que su hermano confía en Sion, al menos un poco. Mientras tanto, lejos de la mansión, el verdadero Cyril reflexiona sobre la situación con una sonrisa irónica. Se da cuenta de que su señuelo no engañó a su hermana ni por un momento. Lamenta que ninguno de sus recuerdos actuales se transmita al clon, y que él mismo debería haber estado allí para escuchar sus palabras. De vuelta en la finca, Carón finalmente se ha quedado dormida. Más tarde, discute el fracaso del señuelo con Sion. Ella confirma que Carón supo que no era él en el instante en que lo vio, aunque nadie más sospechó nada. Cyril se pregunta si tal vez los caballeros o magos entrenados también podrían detectar el engaño. Decidido, resuelve que deben trabajar para mejorar el clon y pide la ayuda de Sion, a lo que ella accede de inmediato. Sus pensamientos vuelven entonces al bienestar de su hermana. Le pide a Sion que describa exactamente cómo reaccionó Carón al descubrir su ausencia, instando a la sirvienta a no ocultar ningún detalle. Sion informa en voz baja que Carón esperó su regreso hasta que finalmente se quedó dormida. Al oír esto, Cyril se sume en la contemplación, dándose cuenta de que su hermana puede ser demasiado dependiente de él. Considera que su círculo social se limita a adultos de estatus inferior, lo que probablemente ha distorsionado su comprensión de las relaciones. Cae en la cuenta de que sus padres nunca han organizado que conozca a otros niños nobles.
Concluye que la culpa es suya, ya que ha limitado deliberadamente sus interacciones solo a aquellas personas en las que confía. Se para ante Carón, señalando hacia la entrada de la mansión con una sonrisa orgullosa. Le explica que también ha creado un doble para ella, para que finalmente pueda acompañarlo en un viaje al pueblo. Carón, sin embargo, lo mira con incertidumbre, preguntándole si está seguro de esto. Presenta con entusiasmo su creación, una figura tosca y simplista, parecida a una muñeca, que no se parece en nada a Carón. Tanto Carón como su defectuoso duplicado se miran fijamente sin expresión. Cyril admite que están de acuerdo en su mala calidad, reconociendo que algo debe estar mal, aunque insiste en que instaló una réplica perfecta de sus mentes dentro de los señuelos. Las dos figuras, la real y la réplica, se tocan las manos. Carón mira sus dedos unidos con una expresión de perplejidad. El fracaso del señuelo impulsa una nueva estrategia. Cyril le explica el problema técnico a Sion, el clon es simplemente una masa informe de su maná, intangible como la luz. Para solucionarlo, necesita que alguien le proporcione una cobertura. Le pregunta a Sion si puede lanzarles un hechizo de disfraz. Con un asentimiento tranquilo y profesional, ella acepta la tarea. Con el hechizo lanzado, sus apariencias cambian. Cyril ahora tiene el pelo castaño y gafas, mientras que el pelo de Carón también es castaño, y ambos tienen ahora los ojos verdes. Le explica que este disfraz es necesario para no llamar la atención y para que los otros niños del pueblo no los reconozcan. Carón, sin embargo, está simplemente encantada, riendo de que está feliz porque ahora hacen juego. Ahora, debidamente disfrazados con ropas de plebeyos, caminan de la mano por las calles del pueblo. Carón tararea una melodía alegre, cantando para sí misma sobre estar en un viaje solo ellos dos. Mira a su radiante hermana, su propio rostro enrojeciendo de orgullo mientras piensa en lo súper linda que es. Una mujer que pasa los ve y comenta en voz alta qué par de niños tan lindos son. Su exploración los lleva a través de un mercado, donde Carón señala hacia un pequeño callejón. Allí, encuentran un gato blanco, y ambos hermanos se agachan para saludarlo, el gato maullando en respuesta a su atención. Continuando por la bulliciosa calle, Carón se detiene de repente, con los ojos muy abiertos por el asombro. Se agarra del brazo de Cyril, cautivada por la visión de varios otros niños corriendo y jugando cerca. Le tira de la manga, señalando con una emoción desenfrenada. «Niños», exclama, diciéndole que mire. Nunca antes había visto a otros niños aparte de ellos. Cyril la observa, dándose cuenta con una punzada de que está reaccionando como si acabara de ver una especie de animal raro. Observó alarmado como uno de los niños tropezaba de repente y caía de bruces. A su lado, Carón miraba, con una expresión indescifrable. Antes de que pudiera reaccionar, Carón corrió al lado del niño caído, arrodillándose para preguntarle si estaba bien. Su repentina aparición atrajo la atención de los otros niños, que rápidamente la rodearon. La acribillaron a preguntas, queriendo saber quién era, si acababa de mudarse a la zona y si ella y Cyril eran hermanos. Al ver la curiosidad del grupo, Cyril se adelantó con una sonrisa amistosa, presentándose y confirmando que, en efecto, eran nuevos. Mientras él hablaba, Carón se volvió hacia él, con las manos entrelazadas nerviosamente. Le pidió en voz baja permiso para presentarse. Reuniendo valor, se volvió hacia los niños y, con un ligero sonrojo, preguntó tímidamente si les parecería bien que jugara con ellos. Su formal petición fue recibida con cierta confusión. Los niños murmuraron entre ellos, comentando que hablaba como una persona mayor. El rostro de Carón se ensombreció, preocupada por haber dicho algo extraño. Pero uno de los niños desestimó rápidamente la preocupación, declarando que no pasaba nada e invitando a todos a jugar con entusiasmo. Con eso, el grupo comenzó un juego de piedra, papel o tijera. Cyril observaba desde una corta distancia, invadido por una sensación de alivio. Reflexionó que, aunque los sirvientes en casa podrían desmayarse si vieran a Carón interactuar con tanta libertad, era importante que aprendiera a no limitarse a dar órdenes a la gente. Esperaba que esta experiencia le enseñara a pensar por sí misma, a pedir las cosas con sinceridad y a confiar en la palabra de la gente. Era un paso crucial en su crecimiento. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando uno de los niños lo llamó, preguntándole si no se uniría a ellos. Él asintió, dándose la vuelta para seguir al grupo. Sin ser vista por los niños, Sion los vigilaba desde el resguardo de una puerta cercana. Más tarde esa noche, durante el baño, Carón bullía de emoción. Relató cada detalle de su día, describiendo animadamente lo que sus nuevos amigos, Dan y Miria, habían dicho y hecho mientras Sion los atendía. Mientras ella parloteaba, Sion anunció suavemente que era hora de enjuagarle el pelo, vertiendo agua sobre su cabeza. Cyril sonrió y le preguntó a su hermana si se había divertido. Carón sonrió radiante, confirmando felizmente que sí. Ella mira a su hermano desde la bañera, con una expresión esperanzada en el rostro, y le pregunta si pueden volver a jugar con sus nuevos amigos. Él acepta de inmediato, y ella estalla de alegría, lanzándole los brazos al cuello y declarándole su amor. Cerca de allí, Sion observa con expresión remilgada, señalando que una dama no abraza a la gente sin ropa. Más tarde, sentada con sus amigas, Carón escucha a una de las niñas, Miria, quejarse de su propio hermano, expresando celos. Otra niña está de acuerdo en que el hermano de Carón es genial, lo que lleva a Carón a declarar con orgullo que él es su orgullo y alegría. Miria continúa con su lista de quejas, afirmando que su hermano se enfada con facilidad, golpea a la gente, huele mal e incluso le robó un tomate que estaba guardando directamente de su plato. A lo lejos, se ve a su hermano jugando bruscamente con otro niño. El recuerdo se desvanece mientras los niños deciden jugar al escondite, comenzando una partida de piedra, papel o tijera para determinar quién la liga. Cyril, bajo el nombre de Sech, es el elegido. Mientras empieza a contar,
Los demás niños se dispersan en un torbellino de movimiento, gritándole que se tape los ojos y cuente hasta 100. Sin embargo, se da cuenta de que Carón se ha quedado atrás. Le pregunta qué pasa, instándola a que se deprisa y se esconda. Internamente, se arma de valor, pensando que debe de estar perdiendo, ya que perdió la primera partida. Su expresión decidida se suaviza al darse cuenta de por qué ella duda. Carón le tira de la camisa, llamándolo no como Sech, sino como su hermano. Él se inclina, hablándole con dulzura. Le explica que necesita aprender a caminar sola por la ciudad, presentándolo como una experiencia muy importante para su futuro. Luego le pregunta si puede hacerlo. Con un silencioso, vale, Carón sale corriendo a esconderse. Él la ve marchar, con una sonrisa afectuosa en el rostro mientras piensa en cómo está creciendo. Reflexiona que, dada la edad que tenía cuando murió en su vida pasada, se siente más como un padre que como un hermano y está satisfecho con su progreso. Mientras su cuenta se acercaba al final, Carón buscaba frenéticamente un escondite, decidiéndose por una puerta cercana mientras los otros niños la llamaban. Justo cuando la cuenta llegó a 99, una mano grande y oscura le tapó la boca de repente, ahogando su sorpresa. El número final resonó en el callejón, 100. Sin ser consciente del peligro repentino, se dio la vuelta en la plaza vacía del pueblo y gritó al aire, comenzando oficialmente la búsqueda. ¿Están listos? Una mano enguantada tapa la boca de una joven, con los ojos verdes muy abiertos por la conmoción. En la calle, el caos estalla mientras unos hombres se apoderan de los niños. Uno de ellos agarra a Carón, que forcejea con fiereza mientras él le advierte que se calle. Otro hombre exige saber quiénes son los asaltantes, mientras un tercero grita que suelten a los niños. El violento presente contrasta con un tierno recuerdo, Cyril, arrodillado ante Carón, ofreciéndole un pequeño ramo. Pero el recuerdo se ve destrozado por la realidad actual, mientras Carón intenta gritar una advertencia a Dan, que mira hacia atrás confundido justo cuando un hombre corpulento se cierne sobre él. El momento se titula Una promesa entre hermanos. En otro lugar, un joven con el pelo castaño rojizo y gafas se tapa la cara con las manos, como si contara para un juego. Una voz le pregunta si está listo. Está solo en la plaza de un pueblo, llamando en el silencio. Como nadie responde, se dice en broma que es casi como si estuvieran muertos. El chico se estira, dándose cuenta de que, por supuesto, nadie respondería a una broma tan morbosa. Considera brevemente usar su magia de detección, que le permitiría encontrarlos a todos al instante. Suspira, decidiendo no hacerlo. El chico recuerda los principios del hechizo sin atributo que él mismo inventó. Detección envía ondas de su maná para sondear el maná de su entorno, localizando a otros ya que todo el mundo posee al menos una pequeña cantidad. Desecha la idea, creyendo que sería infantil depender de un método así. Con renovada determinación, decide que debe buscarlos como es debido, usando sus propios ojos y piernas. Empecemos, se declara a sí mismo. Su búsqueda tiene éxito rápidamente. Descubre a un grupo de niños escondidos y les grita que los ha encontrado. Se quejan de que ha sido demasiado rápido. El chico, al que llaman Sech, ríe triunfante, presumiendo de que esto es lo que pasa cuando el niño al que una vez llamaron el niño raro se pone serio. A pesar de su lúdica victoria, una extraña sensación de inquietud empieza a invadirle. Mentalmente, enumera a los niños que quedan por encontrar, Carón, Dan y Tara, mientras los otros que ya ha encontrado, incluidos Miria y Dan, se reúnen a su alrededor. La vaga inquietud se convierte de repente en una premonición escalofriante, una clara sensación de que algo va terriblemente mal. Reconoce al instante la oleada de maná. Es la señal de emergencia que él y Carón habían acordado, una llamada de auxilio para el improbable caso de que ocurriera algo terrible. Ignorando a una mujer que lo llama Sech, se detiene y se concentra, lanzando su hechizo de detección. Inmediatamente encuentra la firma de Carón en un callejón cercano. Decidiendo que los tejados son más rápidos, mejora su cuerpo con magia y corre a través de ellos. Su detección revela que Carón, Dan y Miria están todos juntos, con Tara un poco más lejos. También siente otras 3 firmas de maná que no reconoce acompañándolos. Se asoma al callejón y se le corta la respiración. Carón está siendo retenida por 3 hombres grandes y amenazadores. La visión lo deja atónito, sabe que no puede simplemente saltar sin un plan. Encaramado en el tejado, se obliga a calmarse y pensar. Un asalto directo es arriesgado. Si ataca, uno de ellos podría amenazar a un rehén antes de que pueda acabar con todos. Mientras tanto, en el callejón de abajo, una Carón atada y amordazada mira con miedo, con las manos fuertemente atadas a la espalda. Se pregunta frenéticamente qué puede hacer. Justo cuando los hombres deciden irse, Tara aparece de repente, blandiendo un palo. Grita que le devuelvan a su hermano. Cyril observa conmocionado como uno de los secuestradores se da la vuelta, viéndola como otro objetivo más. Su temeraria valentía crea la oportunidad perfecta. Con los 3 secuestradores ahora completamente centrados en Tara, Cyril reconoce su oportunidad y salta desde el tejado. Se da cuenta de que caer solo con la gravedad es demasiado lento. En el aire, comprime maná bajo sus pies, creando un punto de apoyo sólido desde el que se lanza hacia adelante con una velocidad explosiva. Impacta contra el primer hombre con un potente golpe en la cara, luego pivota inmediatamente para asestar un golpe aplastante al segundo. Con 2 derribados, piensa para sí mismo, queda uno más. El niño de las gafas esquiva un torpe golpe del secuestrador, dándose cuenta con frustración de que, incluso con su poder quintuplicado por la mejora física, sigue teniendo la fuerza de un niño de 4 años. El secuestrador lo agarra, y el niño se preocupa por no ser rival para un adulto, lamentando no haber aprendido nunca artes marciales.
Sabe que tiene que darse prisa antes de que los otros dos secuestradores se recuperen. De repente, el hombre que lo sujeta se ve envuelto en una llamarada. Abajo, Carón está de pie con las manos extendidas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante la poderosa magia que acaba de desatar. El hombre en llamas grita de agonía, debatiéndose salvajemente. El niño forcejea en su agarre, gritándole que se aleje mientras un segundo secuestrador, ileso, se acerca por detrás, con el rostro contraído por la rabia. Es apartado de un tirón cuando el segundo secuestrador interviene, comentando con crueldad que, como último acto de piedad, apagará el fuego, aunque no puede garantizar que los folículos pilosos del hombre queden a salvo. El primer secuestrador se desploma, inconsciente y humeante, mientras el niño grita llamando a su hermano. El niño se desploma en el suelo, sangrando por una grave herida en la cabeza. Tara y Miria corren a su lado, llamándolo desesperadamente por su nombre y suplicándole que responda. Tara, arrodillada junto a él, entra en pánico. No sabe qué hacer, la hemorragia no se detiene. Un terrible miedo se apodera de ella, su hermano va a morir. Mientras el secuestrador restante dirige su atención hacia Carón, el niño herido usa sus últimas fuerzas para lanzar un hechizo, gritando ocultar. Sabe que la situación es grave. Carón observa aterrorizada cómo la mano del hombre se acerca al niño, y susurra una súplica de ayuda. El hechizo surte efecto. El secuestrador se detiene, confundido por el ruido, y mira el callejón vacío, seguro de haber oído una voz pero sin ver a nadie. El ocultamiento ha funcionado, escondiendo a Tara y al niño inconsciente en un tejado cercano. El hombre se vuelve entonces hacia la llorosa Carón y la toma de la mano, pero Carón ignora la mano del hombre y se acerca al niño herido. Una luz suave y brillante emana de sus manos mientras las coloca sobre su herida, tejiendo un poderoso hechizo de curación. Bajo su toque, la expresión de dolor del niño se suaviza en una pacífica inconsciencia. Un momento después, la luz se desvanece. Carón anuncia que ya todo está bien. El niño se incorpora, tocándose la cabeza con incredulidad. Comenta que no le duele, aunque estaba seguro de que lo habían hecho papilla. Abrumada por el alivio, Tara lo abraza, llorando de alegría, diciendo que estaba tan asustada de que fuera a morir. Él le dice que no lo dé por muerto tan fácilmente, y entonces sus ojos se encuentran con los de Carón, y lo comprende. Él y los demás niños se reunieron alrededor de los recién llegados. Una niña le preguntó a Carón si su pelo era de un color diferente, pero Dan la reprendió rápidamente, explicando que el pelo dorado es la marca de la Santísima. Mientras Cyril observaba a los niños llamándolo, hermano, vio la expresión abatida de Carón y la llamó por su nombre. Con su reunión completa, el cielo se extendía sobre ellos mientras comenzaban su viaje lejos del pueblo. Caminaron por un sendero tranquilo, dejando atrás la terrible experiencia y el pequeño asentamiento. De repente, los pasos de Carón flaquearon y se detuvo. Cyril se giró, su voz teñida de preocupación mientras la llamaba por su nombre. Ella bajó la mirada, su voz temblorosa mientras se disculpaba por romper su promesa, admitiendo que había sido una niña mala. En respuesta, él la levantó suavemente en sus brazos. Él la llevó en brazos mientras ella escondía el rostro en su hombro, suplicándole que no la odiara. Él desestimó de inmediato sus temores, insistiendo en que era él quien debía disculparse por haber tardado tanto en llegar hasta ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras preguntaba si había sido de ayuda. Fue entonces cuando notó la marca roja y en carne viva en su mano. Ella explicó que solo era una pequeña quemadura por usar magia de fuego en las cuerdas. Él le aseguró que había sido de gran ayuda. Comprendió que su deseo de salvar a Dan era tan fuerte que eclipsó la promesa que le había hecho, y ella lo confirmó entre lágrimas. Él le explicó con delicadeza que si le hubiera prohibido ir, Dan no se habría salvado. Continuó, diciéndole que no había nada por lo que disculparse y que debía estar orgullosa. La llamó una hermana de la que podía estar orgulloso, seguro de que ella haría lo mismo por él. Como hermanos cercanos, declaró, deben apoyarse mutuamente. Con el ánimo renovado, ella sonrió radiante y asintió, prometiendo ayudarlo siempre que estuviera en problemas. Él sonrió, pensando para sí mismo lo bien que estaba creciendo. Mientras la primera estrella de la tarde aparecía en el cielo crepuscular, pidió un deseo en silencio, que ella pudiera seguir creciendo hasta convertirse en una adulta sin más problemas. Ha pasado una semana desde el ataque a Carón y los otros niños. Las secuelas se resolvieron con relativa facilidad. Para garantizar el secreto, Cyril primero pidió a Dan y a los otros niños que guardaran silencio. Como les había salvado la vida, aceptaron sin dudarlo. Luego aplicó algo de presión, advirtiéndoles que nunca hablaran de la habilidad de Carón para usar magia de luz. Sin embargo, Dan declaró con entusiasmo que se lo contaría a todo el mundo, lo que provocó que Miria lo llamara idiota. Tras esto, recuerda los acontecimientos que los llevaron a su situación actual. Todo comenzó cuando un hombre en la calle, aparentemente borracho, se desplomó. Cuando Sion preguntó cómo habían terminado aquí, Carón explicó que, como hija de la familia foranada, era su nobleza obliga a entender cómo vive su gente. Cyril, sin embargo, sintió que todo era su culpa por no haber podido negarse, lamentando no haber sabido nunca que existía un lugar tan peligroso en la ciudad. No podía negarse después de que ella declarara con tanta seriedad su deber de mejorar la vida de su gente. Mientras caminan por las calles en ruinas, Cyril finalmente divisa su destino más adelante. Ahí están. Se acercan a una figura acurrucada bajo una mugrienta capa con capucha. El rostro de la persona queda oculto por las sombras mientras exige saber qué están mirando los niños, advirtiéndoles que se vayan de un lugar que no es para ellos. Sion se sobresalta por el tono hostil, pero Cyril le dice con calma que se relaje.
Percibe que, a pesar de las duras palabras, la persona simplemente está preocupada por su seguridad. ¿Estás seguro de ello? Su monólogo interno continúa, confirmando que esta naturaleza protectora es precisamente la razón por la que este hombre es la mejor persona con la que negociar. Lo identifica como Paule, el representante de los barrios bajos de Foranada en el límite de su territorio. Da un paso al frente, dirigiéndose al hombre como Paule Dono. Reconociendo que Paule podría sentirse incómodo con un niño acercándosele de esta manera, Cyril se presenta formalmente: mi nombre es Exlevit Yusan Foranada. Soy el hijo de Lord Foranada. Hemos venido a negociar con usted. Paule cuestiona la idea de una negociación. Cyril explica que últimamente ha habido secuestradores merodeando por la ciudad. Aunque han sido capturados, no puede ignorar la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Presenta a las dos chicas que lo acompañan como su hermana pequeña Caron y su doncella, Sion. Paule se burla, preguntando qué tiene que ver eso con él, afirmando que los nobles nunca los ayudarían. Cyril aclara que la gente sospechosa a menudo viene a los barrios bajos para pasar desapercibida. Quiere que Paule, como representante, reúna información sobre cualquiera de esos individuos para mejorar el orden público. Paule interpreta esto como un deseo de purgar los barrios bajos y se niega rotundamente, declarando que no ayudará con nada que pueda herir a sus amigos. Permaneció en silencio mientras una gran bestia oscura se abalanzaba sobre los niños. La niña, Caron, gritó de miedo, pero el hombre encapuchado simplemente ahuyentó a la criatura. Alarmado, Cyril gritó el nombre de su hermana. Ella comenzó a explicar su situación, relatando cómo había llegado a la ciudad y hecho sus primeros amigos, solo para que casi lo secuestraran. Le contó cómo Cyril los había salvado, pero que no querían que nadie más, ni sus amigos, ni nadie en la ciudad, experimentara ese mismo terror. Con Cyril y Sion de pie detrás de ella, le suplicó al hombre que ayudara a su hermano. Juntó las manos con fuerza, jurando que haría cualquier cosa. Con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas ante el hombre encapuchado, rogándole una y otra vez que los ayudara. La escena lo dejó helado. No podía comprender lo que estaba sucediendo, una joven dama noble, de rodillas, suplicando en la inmundicia de los barrios bajos. Mientras el anciano miraba con incredulidad, Cyril dio un paso al frente, asegurándole que no tenía intención de permitir que la gente de los barrios bajos sufriera ningún daño. Explicó que solo necesitaban información y que sus propias fuerzas se encargarían del resto, además de reforzar la guardia de la ciudad. Caron levantó la vista, preguntando si eso estaba realmente bien. Luego hizo un gesto a Sion, quien presentó una pesada bolsa de dinero. Cyril ofreció un pago mensual por los servicios de Paule, una suma que claramente sorprendió al anciano. La oferta era demasiado buena para rechazarla. Paule aceptó, declarando que les echaría una mano. Luego se agarró la cabeza, murmurando que el joven debería haber empezado por el dinero. Mientras él refunfuñaba para sí mismo, una Caron rebosante de alegría le dio las gracias profusamente. Tomó su mano desgastada entre las suyas, un gesto que dejó al anciano momentáneamente sin palabras. Cyril observaba con una sonrisa amable. Mientras el grupo se alejaba de los barrios bajos, Sion expresó su preocupación a Cyril, preguntándose si realmente podían confiar en un hombre como Paule. Reflexionó para sus adentros que la lealtad comprada con dinero puede ser traicionada con la misma facilidad. Ella los observaba, reflexionando sobre la interacción. A pesar de la idea preconcebida del hombre de que todos los nobles eran enemigos, había aceptado la propuesta sin dudar. Todo lo que Cyril tuvo que hacer fue crear una excusa conveniente para que él estuviera de acuerdo. Mientras tanto, Cyril pareció sentir sus pensamientos y le explicó que su magia le permitía ver las emociones, razón por la cual estaba tan seguro del resultado. Luego dirigió su mirada hacia Sion y le preguntó directamente: ¿me tienes miedo? Antes de que Sion pudiera responder, Caron intervino, declarando que no le tenía miedo en absoluto y que lo amaba. Cyril se inclinó para besar la mejilla de su hermana, dándole las gracias y diciéndole que él también la quería. El momento pasó, y la expresión de Sion permaneció neutral mientras comenzaba a formular su propia respuesta. Su confesión interna fue cruda y clara: en realidad, le tenía miedo a Sech. Más tarde, en una celda oscura, Cyril se enfrentó a uno de los secuestradores capturados. El hombre, temblando en su jaula, le gritó a Cyril que se mantuviera alejado, llamándolo demonio. Con una sonrisa escalofriante, Cyril le informó al prisionero que lo había investigado. El hombre no era solo un secuestrador, era un asesino, un demonio él mismo, que se había ganado con creces la pena de muerte. Cyril luego reflexionó en voz alta sobre qué experimento deberían probar hoy. Reflexionó internamente sobre su magia. Sus maleficios mentales podían causar un daño permanente, razón por la cual nunca los había probado en gente corriente. Pero ahora, al darse cuenta de que la seguridad de Caron no estaba garantizada, resolvió abandonar su humanidad si era necesario. Ignoraría cualquier acto inhumano para proteger su futuro. Mientras el hombre en la jaula gritaba de agonía, Cyril decidió que el prisionero le ayudaría a progresar. El incidente del secuestro le había hecho muy consciente de su propia falta de autoridad. En respuesta, comenzó inmediatamente el proceso de tomar el control de su familia. Después de conseguir con éxito algunos puestos clave dentro de la casa, comprendió mucho mejor la política interna del territorio de Foranada. Habían pasado 3 días desde que se enteró del alcance del peligro. Era su 6º cumpleaños. Estaba en la biblioteca con el mayordomo, Seguas, quien le explicaba una ley crucial del reino sagrado: 10 años después de suceder en un puesto nobiliario, un señor debe tener 2 hijos. Cyril, alzando la vista desde su pequeña estatura, procesó la implicación de que necesitarían adoptar a alguien. Mirando por una ventana, se dio cuenta de que otros debían de haber notado que su familia solo constaba de él y Caron.
reflexionó sobre la naturaleza de este mundo, donde el parto es letal para las madres con un alto nivel de maná, un hecho que llevó a los nobles a practicar la poligamia para asegurar herederos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la visión de Carón afuera, saludándolo con una sonrisa brillante e inocente. Desde su posición, la observaba, un espectador silencioso. Él le devolvió el saludo con una sonrisa amable mientras Segwás preguntaba si había noticias del embarazo de su madre. La respuesta de Cyril fue un simple y definitivo, ninguna. Continuando la conversación, preguntó cuándo se había convertido su padre en conde. Segwás confirmó que fue hace 9 años, lo que significaba que solo les quedaba un año. Cyril expresó su preocupación por la disolución o el exilio de la familia. Preguntó si era posible adoptar a un niño sin parentesco, dado que la familia foranada estaba registrada como un linaje de fuego, un rasgo que sabía que portaba genéticamente a pesar de carecer de un atributo mágico. Segwás explicó que la ley permitía la adopción si no había un hijo, pero también si el primogénito moría. En un caso tan especial, el Estado anularía el linaje registrado. La implicación golpeó a Cyril con fuerza. Esta ley podría permitir que un extraño se apoderara de toda su familia. Tras esta revelación, Segwás le presentó una carpeta, declarando que ya había recibido una propuesta de adopción de un varón. Mientras Cyril tomaba los documentos, sintió una extraña sensación de familiaridad con la idea de una toma de control familiar. Sus ojos recorrieron la página y su expresión se transformó en una de pura conmoción al reconocer lo que estaba escrito. Segwás, al notar el cambio repentino en el comportamiento del niño, se inclinó ligeramente y preguntó, ¿ocurre algo? Su conmoción fue rápidamente reemplazada por una mirada fría y decidida. Se quedó mirando el nombre en el papel, Orca Fargata Yusam Yakudai, y con calma instruyó a Segwás para que procediera con la adopción. El mayordomo, sin cuestionar, hizo una reverencia y aceptó la orden. Recordó los detalles del juego que una vez jugó. El niño que estaba adoptando, Orca, era uno de los intereses amorosos. En la ruta de ese personaje, Orca estaba destinado a usurpar a su familia rival, los Foranada. Este futuro conflicto estaba arraigado en la propia estructura del reino sagrado, una nación que era a la vez una monarquía constitucional y una teocracia parcial. Existían dos facciones religiosas principales, una consideraba al dios de los humanos como supremo, subordinando a todos los demás dioses, mientras que la otra consideraba a todos los dioses como iguales. Las diferencias entre estas denominaciones habían dado lugar a profundas tensiones. Este cisma alimentó la discriminación contra los hombres bestia, ya que la facción monoteísta promovía la idea de que los humanos eran superiores. Aunque la familia real actual pertenecía a la facción pluralista, manteniendo a raya lo peor de la persecución, los nobles hombres bestia aún tenían que navegar por un traicionero panorama político. La familia de Orca, los Byakudai, presintió el conflicto que se gestaba y, en un intento por sobrevivir, ofreció a su hijo menor en adopción. Y ahora, ese niño había llegado. En el jardín, el mayordomo anunció que Orca Sama estaba aquí. Cyril notó la rapidez de los trámites, no había pasado ni un mes desde que había aceptado. Le indicó al mayordomo que llevara a su invitado al salón, diciendo que iría en breve. Mientras el hombre se inclinaba y se marchaba, Cyril se volvió hacia su hermana. Vamos, Carón. Mientras caminaban, se preparó mentalmente. Sabía que en un año estallaría una guerra civil que dejaría a la familia del varón, la familia biológica de Orca, muerta o esclavizada. Hasta ahora, los acontecimientos se desarrollaban sin desviarse de la trama del juego. Dentro del salón, una vocecita se alzó, las grandes orejas peludas de su dueño se movieron ligeramente. Encantado de conocerle, comenzó el niño, es un honor. La voz pertenecía a un niño que ahora era considerado el más bajo de la familia foranada. Sentado nerviosamente en el sofá, el niño se presentó. Mi nombre es Orca Fargata Yunam Yakudai. Estaré a su cuidado. Cyril lo miró, completamente cautivado. Un grito interno de adoración estalló en su mente. El niño era increíblemente adorable. Luchó por recuperar la compostura. Sabía cómo se veía Orca por el juego, pero verlo en la vida real tenía un impacto mucho mayor. La ternura del niño era casi aterradora. Volviéndose hacia él, Cyril se disculpó y se presentó como Sech, el hijo mayor del conde Foranada, y luego presentó a su hermana pequeña, Caroline. Carón, mientras tanto, miraba inexpresivamente, preguntándose si ella y su hermano eran realmente monstruos por haber acosado a un niño tan adorable en la historia original. Intenta tranquilizar al niño, diciéndole a Orca que serán hermanos de ahora en adelante y que no hay necesidad de formalidades. Sin embargo, el joven hombre bestia permanece visiblemente asustado, tartamudeando sus nombres formales mientras acepta llevarse bien. Cyril puede ver el miedo en él. El niño se disculpa, explicando que su largo viaje lo ha dejado exhausto. Al darse cuenta de que debe llevarse bien con Orca, Cyril sugiere un recorrido por la mansión. Sin embargo, el mayordomo, Segwás, interviene, reconociendo su propia falta de consideración y ofreciéndose a llevar a Orca a su habitación. Mientras el mayordomo se lleva al pequeño, Cyril lo despide con un saludo forzado, dándose cuenta de que esto será más difícil de lo que anticipaba. A su lado, Carón los ve irse, con una expresión indescifrable. Durante la semana siguiente, Orca permanece retraído y pasivo, pasando la mayor parte de sus días encerrado en su habitación. En las raras ocasiones en que sale, es increíblemente tímido, sobresaltándose con un chillido de miedo a la mera mención de su nombre. Cyril reflexiona sobre sus esfuerzos de la última semana, reconociendo que sus intentos de hacer que el niño se sienta cómodo han fracasado. Concluye que es necesario un cambio de táctica, con su futuro en juego, debe adoptar un enfoque más directo para acercarse a él. Su nuevo plan, una fiesta de té.
Declara que los participantes serán el mismo, Carón y un muy sorprendido Orca. Con Sion sirviéndoles un delicioso té y bocadillos en el hermoso jardín, está seguro de que la conversación florecerá. La fiesta de té comienza, pero el aire está cargado de silencio. Sion permanece atenta mientras Carón sorbe su té con una expresión sombría, y Orca simplemente mira su regazo, mordiéndose el labio con ansiedad. Cyril está desconcertado por el ambiente. Puede entender el silencio de Orca, pero recuerda claramente lo emocionada que estaba Carón ante la perspectiva de una fiesta de té con su querido hermano mayor. Sin embargo, ahora, ella lo fulmina con la mirada por encima del borde de su taza de té, su silencio irradiando hostilidad. Intenta salvar la situación, animándolos a relajarse y disfrutar de la fiesta que organizó para profundizar su vínculo como hermanos. A instancias de Sion, intenta hablar, pero Carón lo interrumpe. Ella declara fríamente que él nunca dijo una palabra sobre que esta fuera una fiesta para dar la bienvenida a su nuevo hermano, ella creía que era solo para ellos dos. La comprensión de su metedura de pata golpea a Cyril con fuerza. Ofreció una disculpa por la repentina presentación, pero ya que estaban todos presentes, sugirió que aprovecharan la oportunidad para conocerse. Después de todo, razonó, se apoyarían mutuamente como hermanos de ahora en adelante. Sin embargo, Carón permaneció impasible ante su petición. Con una expresión fría, declaró que estaba perfectamente bien con que solo ellos dos se apoyaran mutuamente. Su brusco rechazo hizo que Cyril se estremeciera, mientras un sudor nervioso le perlaba el rostro. Tratando de salvar la situación, reprendió suavemente a Carón, recordándole que considerara los sentimientos de Orca, solo y en un lugar desconocido. Luego se dirigió al tímido niño, intentando asegurarle que su hermana pequeña era, en realidad, una persona muy amable. Orca solo pudo dar un vacilante asentimiento. A pesar de las palabras de aliento, Orca permaneció visiblemente afectado, con sus pequeñas manos temblando mientras miraba su taza de té. Su miedo estaba bien fundado. Al otro lado de la mesa, Carón le lanzó una mirada silenciosa e intensa, con los ojos ardiendo de hostilidad manifiesta. La pura malicia en su expresión hizo que Orca gritara de terror, dejando a Cyril atrapado e indefenso entre ellos. La merienda degeneró en un silencio tenso e insoportable. Mientras Carón sorbía tranquilamente su té, con aire inocente, Orca estaba desplomado en su asiento, completamente abatido. Cyril solo podía sudar, preguntándose cómo su bienintencionado plan había salido tan terriblemente mal. En el denso bosque, Cyril mejora sus habilidades físicas con magia de refuerzo corporal. Simultáneamente, lanza un hechizo de detección, enviando pulsos mágicos para localizar a sus objetivos. Su hechizo revela una gran serpiente negra, a la que esquiva con destreza mientras ataca. Reflexiona que está cazando estas bestias mágicas para ganar experiencia de combate real con magia no elemental, un proceso que compara con el Grindeo, en un juego. Sus sentidos ya se fijan en la siguiente criatura, a 100 metros de distancia. Apunta, señalando con el dedo como si fuera una pistola. Un brillante destello de energía brota de la punta de su dedo mientras desata un hechizo que llama, disparo, notando para sí mismo que este es el último. El proyectil alcanza su objetivo distante, dejando una zona de tierra quemada y árboles humeantes. Suspira, soplando la punta de su dedo. La eficiencia del hechizo es terrible, cada disparo consume casi todo el maná de su cuerpo. Concluido su entrenamiento, se reúne con Sion y le dice que es hora de regresar. Reflexiona para sus adentros que su pobre control del maná es el problema, reconociendo que todavía le queda un largo camino por recorrer. Sion se dirige a él formalmente como Lord Zax. Sus pensamientos se dirigen a la sirvienta que está a su lado. Recuerda el juramento mágico que le impuso, no filtrar información sobre los hermanos, pero se da cuenta de repente de que no cubre a Orca. Este resquicio legal significa que podría pasar información a su empleador y no está seguro de si esto será finalmente algo bueno o malo. Sigue sopesando sus opciones, sabiendo que podría tener que reconsiderar cómo tratar con Sion dependiendo de sus próximos movimientos. Por ahora, sin embargo, decide dar prioridad a Carón. Sion está de acuerdo, creyendo que es mejor llamar a Lady Carón con antelación. A pesar de sus esfuerzos, la distancia emocional entre los dos niños es enorme. Carón y Orca permanecen espalda con espalda, sin querer o sin poder abrirse el uno al otro. Este mismo problema está en la mente de Sion. Mientras caminan, ella le pide un momento de su tiempo. Admite que está perpleja, el rechazo de Carón hacia Orca es más profundo de lo que había supuesto, y su complejo de hermano es aún más pronunciado de lo que esperaba. Su franca evaluación lo toma por sorpresa. Sion continúa, observando que él parecía bastante alterado hoy. El comentario lo hace detenerse, y concede internamente que ha subestimado gravemente la dificultad de esta situación. Reflexiona sobre la genuina preocupación de Sion. Se preocupa tanto por él, la misma persona que la ató con un hechizo de juramento. Le pregunta si tiene alguna idea para cerrar la brecha entre Carón y Orca. Sion sugiere que si aumentar su contacto no ha funcionado, tal vez debería empezar con conversaciones individuales y por separado. Cyril está de acuerdo. Pasa el resto del día entrenando, reflexionando que, aunque la caza de monstruos forma parte del plan de estudios de la academia y es una forma más fácil de fortalecerse, la carrera de hoy es sobre todo para aliviar el estrés. Mientras contempla el bosque, se da cuenta de que ya ha atardecido. Este mundo no funciona con un sistema de niveles, pero es de conocimiento común que derrotar a las bestias mágicas mejora las habilidades. Una pantalla de estado de un aprendiz de caballero del templo muestra sus estadísticas y habilidades actuales. Una bestia mágica es un animal que ha acumulado maná ambiental, evolucionando hasta convertirse en algo más vicioso y hostil para la humanidad. Algunos dicen que matar a una permite al vencedor absorber su exceso de maná, pero esto nunca se ha demostrado.
Cyril desata una ráfaga de energía oscura contra una de estas criaturas. Más tarde, mientras camina con Sion, ella continúa con sus consejos. Le señala que él también ha evitado estar a solas con Carón desde la llegada de Orca. Dándose cuenta de que tiene razón, la escucha mientras le recomienda que cree un momento solo para ellos dos, sugiriendo que así podría escuchar lo que realmente hay en su corazón. Él le da las gracias, admitiendo que su consejo le ayuda. Ella, sin embargo, comprende el riesgo. Que un noble exponga las vulnerabilidades de su casa a un espía es una apuesta importante. Siguiendo su consejo, Cyril se encuentra con Carón en su habitación. Le da las gracias por venir y comenta que ha pasado un tiempo. Ella le recuerda que les dieron habitaciones separadas después de su 5º cumpleaños. Él recuerda cómo ella hizo un berrinche en ese entonces, exigiendo una habitación tan grande como la suya, pero al menos fue honesta al respecto. Se sienta frente a él, con expresión seria, y de inmediato le pregunta por qué Orca no está con él hoy. La pregunta lo pilla completamente desprevenido. De repente, inclina la cabeza, sorprendiéndola con una fuerte disculpa. Admite que no se había dado cuenta de que no habían tenido tiempo de hablar a solas últimamente, confesando que todo es culpa suya y que estaba siendo terco sin motivo. Él continúa su disculpa con la cabeza gacha, admitiendo que la presionó para que se hiciera amiga de Orca sin considerar sus sentimientos. Se lamenta de lo mal hermano mayor que ha sido. Carón lo refuta rápidamente, con la voz llena de emoción mientras insiste en que no está fallando en absoluto, él es su hermano mayor número 1. Acepta su disculpa y le insta a levantar la cabeza. Aliviado, Cyril le da las gracias. Entonces ella hace su propia confesión. Estaba celosa. Explica que fue la misma situación con Sion, pero que entonces era demasiado joven para entender sus sentimientos. Ahora, sin embargo, sí los comprende. Sus palabras lo aclaran todo para Cyril. Carón continúa, admitiendo que odiaba ver su atención desviarse hacia otro lado. Verlo preocuparse tanto por Orca la ponía ansiosa, como si su hermano mayor fuera a convertirse un día en el de Orca. El recuerdo de Cyril dándole la espalda resurge, haciéndola sentir como si fuera a ser ella la que se quedara atrás. Al oír sus miedos al descubierto, Cyril se levanta y la estrecha en un fuerte abrazo, disculpándose por haberla hecho preocuparse tan profundamente. Carón lo mira, con una expresión mezcla de sorpresa y alivio. La abraza con fuerza, prometiéndole que ella es la primera en su corazón. Reconoce que, como nobles, sus obligaciones y conexiones con otras personas no harán más que aumentar, pero jura que una cosa, en lugar de ella en su corazón, nunca cambiará. Apartándose lo justo para encontrar su mirada, le reafirma que es su única y preciada hermanita. Sabe que volverá a sentir celos, pero le pide que recuerde su promesa. Conmovida, Carón acepta y le pide que, si alguna vez vuelve a sentirse así, la abrace igual que ahora. Su mente retrocede a aquel tiempo anterior, recordando a su yo más joven admitiendo sus celos por Sion, incapaz de comprender el sentimiento entonces. El recuerdo solidifica su ansiedad pasada, ver la atención de Cyril centrada en otro la había llenado del temor de que dejara de ser su hermano mayor para convertirse en el de otra persona. Ella lo vio darse la vuelta para marcharse de la biblioteca, una punzada familiar de ansiedad creciendo en su interior. Hermano mayor, lo llamó con voz queda. Pero mientras él daba un paso para alejarse, un pensamiento desesperado resonó en su mente, no podía soportar la idea de ser ella la que se quedara atrás. Cyril se disculpa por convocar a Orca tan de repente y le ofrece una taza de té para ayudarla a relajarse. La chica, temblando con sus orejas de gato moviéndose nerviosamente, acepta la oferta. Mientras se lleva la taza a los labios, Cyril la observa con atención. Se bebe el té de un solo trago, sus mejillas se sonrojan mientras una ola de calidez y alivio la inunda. El efecto es inmediato, su cola empieza a moverse con tal fuerza que golpea contra los muebles. Cyril le pregunta si le ha gustado, y ella responde con un sí entusiasta, aunque él piensa para sus adentros que todavía no está del todo bien. Satisfecho por su reacción, se ofrece a servirle otra taza. Orca se pone nerviosa, insistiendo en que no puede permitir que Sech-sama le sirva. Cyril simplemente sonríe, asegurándole que no pasa nada, ya que siempre lo hace, y que se alegra de que le guste su mezcla personal. Entonces revela que preparar té ha sido un pasatiempo suyo desde su vida pasada, mencionando que incluso obtuvo algunas certificaciones. Orca se queda completamente sin palabras ante esta revelación. Su sorpresa es tan grande que se abalanza sobre la mesa, disculpándose profusamente por haber menospreciado sus intereses. Cyril le dice con calma que no se preocupe, que no la está culpando. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, las orejas de Orca se mueven mientras piensa para sí misma que él es un poco intimidante. Aún inclinada sobre la mesa, aclara que su reacción se debió simplemente a la sorpresa. Explica que él no se parece en nada a la imagen que tenía en su mente del hijo de un alto noble. Ella profundiza en esta imagen, describiendo a los altos nobles como personas arrogantes que juegan con los demás y acosan a los que están por debajo de ellos para su propia diversión. Durante toda su explicación, Cyril escucha con una sonrisa amable, prometiendo que no se enfadará, sin importar lo que ella diga. Su expresión paciente se desvanece cuando una realización mortificante le sobreviene. Reconoce su descripción de inmediato, así es exactamente como él y su hermana se comportaban como personajes en el juego. Esta percepción está arraigada en la dura realidad de su mundo, donde se sabe que los altos nobles tratan a los plebeyos como meras herramientas. Los de estatus inferior son pisoteados, y para la nobleza, la desgracia de los demás es un dulce deleite para ser saboreado y aplastado. Cyril recordó los acontecimientos de la historia original. En esa línea temporal, él y su hermana habían atormentado a su hermano adoptivo, Orca, tratándolo como si no fuera más que un saco de boxeo. Este tormento continuó hasta que la heroína, la santa, lo encontró.
Ella curó lentamente sus heridas, tanto físicas como emocionales, y finalmente lo ayudó a superar a la aterradora familia Foranada y se lo llevó. Ese era el resumen completo de la historia de Orca. Tenía mucho sentido que el chico desconfiara tanto de ellos. Cyril se dio cuenta de que, con toda probabilidad, Orca ya había sido acosado por niños de facciones rivales incluso en su hogar, la baronía de Byakudai. Con esta comprensión, Cyril se dirigió a Orca directamente, con voz sincera. Reconoció que podría ser difícil de creer, pero le aseguró al niño que la actual familia Foranada estaba de su lado. Le prometió que él y Carón nunca lo traicionarían. Orca se sobresaltó, sorprendido por la declaración. Añadió una silenciosa esperanza a su promesa. Las palabras parecieron surtir efecto. Orca se levantó y salió de la habitación, deteniéndose solo para echar un vistazo desde el pasillo. Cyril le dedicó un pequeño y alentador saludo con la mano antes de que su expresión se tornara seria, contemplando lo que debía hacerse. Afuera, se le acercó el capitán de la guardia. El hombre se rió, admitiendo que casi perdió los estribos cuando los vio jugando a las cartas a plena luz del día, pero expresó su gratitud por la indulgencia de Cyril. Informó que desde que Cyril comenzó a observar su entrenamiento, todos se lo habían estado tomando mucho más en serio. Él respondió con calma, reconociendo que entendía si aún no podían creer en él. Simplemente les pidió que se mantuvieran involucrados y vigilantes, razonando que nada podría comenzar si permanecían ignorantes de la situación. Sus pensamientos volvieron a la conversación de adentro. Carón había hablado con gentil sinceridad, diciéndole a Orca que, aunque esperaba que pudieran convertirse en una verdadera familia, debía ir a su propio ritmo. Orca simplemente, y en voz baja, había estado de acuerdo. Mientras acompañaba a Orca a la puerta, Cyril consideró que este era un buen primer paso. Creía que si seguían estableciendo contacto e interactuando entre ellos, Orca acabaría por abrirle su corazón. Su mirada se posó entonces una vez más en los guardias que entrenaban. Observó sus armaduras y espadas maltrechas, y tomó nota mental de que necesitaría presupuestar reemplazos. Se encontró con Orca en el pasillo y le preguntó si se dirigía a su clase de historia. Le dijo amablemente que podía omitir el sufijo formal, sama, al dirigirse a él. Azorado, Orca confirmó su destino, refiriéndose todavía a él como Sech-sama. Durante la lección, la tutora planteó una pregunta sobre las reformas de una figura histórica. Carón respondió con prontitud y correctamente, enumerando logros como el control de inundaciones, la reforma del suelo y la implementación de sistemas de alcantarillado. Sin embargo, cuando la tutora se dirigió a Orca, él solo pudo bajar la vista a su libro y admitir que no lo sabía. Con una sonrisa de satisfacción, Carón aceptó el elogio de la tutora por haber estudiado tan bien. La confianza de ella solo pareció ahondar el propio sentimiento de fracaso de Orca, que desvió la mirada, avergonzado. El recuerdo de esta ineptitud pesaba sobre él. Se inclinó profundamente ante Cyril, disculpándose por haberlo detenido. Con la cabeza gacha, preguntó con ansiedad si Cyril aún lo contrataría como tutor personal, confesando que sentía que alguien como él no merecía tal honor. De vuelta en el aula, la tutora lo presionó más, preguntándole por los 3 logros principales del tercer rey santo. Orca tartamudeó, logrando solo recordar, control de inundaciones, antes de quedarse en silencio. Inmediatamente malinterpretó la expresión de Carón como un juicio, volviéndose hacia ella y disculpándose profusamente. Insistió en que nunca hablaría fuera de turno, especialmente no antes que ella. Carón, desconcertada, intentó explicar que no era eso lo que quería decir en absoluto. En otro lugar, Cyril estaba sentado en su escritorio, escuchando un informe sobre estos acontecimientos. Su expresión era seria mientras asimilaba los detalles, murmurando que entendía la situación. La tutora y el mayordomo estaban de pie ante él. Con una sonrisa tranquila, le agradeció a la mujer su informe y la despidió. Mientras la puerta se cerraba de golpe, el mayordomo asintió a la orden. En el momento en que se quedaron solos, su comportamiento formal se evaporó. Se desplomó sobre el escritorio, quejándose de lo difícil que era criar niños. A su lado, el mayordomo no pudo más que estar de acuerdo. Carón dejó escapar un suspiro de cansancio. Sabía que había sido difícil hoy, pero sus pensamientos también se dirigieron a Orca. Él era igual de frustrante, a su manera, nunca decía una palabra sobre sí mismo. Buscando una distracción, caminó por los jardines y se acercó al jardinero, que estaba cuidando un macizo de flores. Le agradeció su duro trabajo y le preguntó qué estaba plantando. El jardinero levantó la vista, saludando a Lady Carón. Él le explicó que, por ahora, solo estaba mezclando fertilizante en la tierra, y que la siembra vendría después de que se asentara. Luego le preguntó si tenía alguna flor en particular que le gustaría. Carón se detuvo a pensar. Después de un momento, tuvo una idea. Cualquier flor estaría bien, le dijo, siempre y cuando fuera de un color púrpura pálido, el mismo color que los ojos de su hermano. El jardinero se rió cálidamente, observando que realmente adoraba a Sech-sama. Sus mejillas se sonrojaron de afecto. Por supuesto, afirmó, era su hermano. Lo amaba más que a nadie en el mundo entero. Una vez hecha su petición, se dio la vuelta para irse, diciéndole al jardinero que esperaría con ansias las flores y que se aseguraría de que fueran cuidadas. Mientras caminaba por el sendero, un leve sonido captó su atención. Se detuvo, perpleja, pensando que no debería haber nadie por allí. Al asomarse entre los arbustos, encontró el origen del ruido. Acurrucado entre las hojas, tratando de hacerse pequeño, estaba Orca.